Soy el estudiante pobre de la clase, el que apenas puede permitirse comer. También soy el chiste de todos los chicos ricos. Una vez, durante un juego de verdad o reto, Makoto, uno de esos ricos, apostó delante de todos con Lucía, la heredera mimada. Le preguntó si podía hacerme arrodillar en el suelo y ladrar como un perro. Sonriendo con malicia, dijo, te enseño. Cada vez que ladre, le das 100. Si no basta, hazlo 200. Total, eso es lo que vale. La sangre me hervía. Puede que sea pobre, pero ¿eso significa que no tengo dignidad? Sí, al parecer, no la tenía. Así que ese día, tragándome la rabia, acepté 90.000. Desde ese día, mi vida cambió por completo. Los platos de arroz del comedor que antes ni me atrevía a pedir, empecé a comprarlos todos los días. Los fideos instantáneos que vendían abajo en la residencia, los compraba por cajas. La colección completa de libros para preparar el examen de posgrado junto a la biblioteca. Por fin pude permitírmelos. 8 años después, logré una remontada total desde la nada, ganando más de 1 millón al año. En la cima de mi éxito, vi una figura acurrucada bajo un paso elevado, un rostro sucio, ropa hecha jirones, pero esos ojos, los reconocería incluso convertido en cenizas. Era ella, era ella, era ella, la única persona que nunca podría olvidar en mi vida, Lucía. Capítulo 1. El teléfono sonó mientras devoraba arroz en el tercer piso del comedor. Un cuenco de arroz blanco, una sopa gratis. La pantalla se iluminó. Apareció el nombre David. Contesté, con los dedos aún pegajosos de arroz. Jorge, ¿dónde estás? Su voz era fuerte, con música y risas de fondo. En el comedor, respondí. Dijo, date prisa. KTD Golden Palace, sala 302. Es el cumpleaños de Lucía. Fruncí el ceño. Lucía, la belleza de nuestra clase. También una rica muy conocida. ¿Qué tiene que ver su cumpleaños conmigo? Creo que paso, dije, tragando arroz, casi atragantándome. Deja de tonterías. Lucía te pidió específicamente. Ven ya. La llamada se cortó. Miré el medio cuenco de arroz que quedaba frente a mí. Había perdido el apetito. Ir significaba gastar dinero. Dividir la cuenta esta noche costaría al menos 200 o 300. Eso era medio mes de gastos para mí. No ir. Pero Lucía me había pedido personalmente. No tenía muchos amigos en clase, solo David, mi compañero de cuarto demasiado sociable. Llevarme mal con Lucía no me traería nada bueno. Dejé el cuenco y los palillos y salí del comedor. El viento de otoño era un poco frío. Me ajusté la chaqueta gastada que llevaba, lavada tantas veces que había perdido el color. El KTV no estaba lejos del campus. Caminé 20 minutos. La recepcionista en la entrada me miró. Había algo en esa mirada. La ignoré y subí directamente al tercer piso. La sala 302 no estaba completamente cerrada. La música salía a todo volumen. Empujé la puerta. Una sala privada enorme, más de 20 personas dentro. La mesa estaba llena de bandejas de fruta, aperitivos y licor caro. Lucía estaba justo en el centro, vestida con un hermoso vestido, como una princesa. David me vio y agitó la mano. Jorge Leyenda, aquí. Caminé hacia él y me senté en un sofá en una esquina. Nadie me prestó atención. Todos estaban rodeando a Lucía, riendo, cantando. Me sentía completamente fuera de lugar. El aire mismo olía a dinero. Después de un rato, alguien propuso, cantar es aburrido. Hagamos algo más emocionante, ¿verdad o reto? Todos vitorearon. Una botella empezó a girar sobre la mesa. Recé en silencio para que no me tocara. Me esquivó por poco varias veces. Entonces apuntó directamente a Lucía. La sala estalló. Un chico preguntó, Lucía, ¿verdad o reto? Lucía había bebido un poco. Tenía las mejillas ligeramente sonrojadas mientras sonreía. Reto. El chico, Makoto, adoraba presumir. Sus ojos se movieron, y me miró directamente. Lucía, ¿quieres apostar con el chico detrás de ti, Jorge? Todas las miradas se clavaron en mí al instante. Mi cuerpo se tensó. Lucía se giró y me miró. Había esa típica curiosidad de chica rica en sus ojos, distante, indiferente, como si nada realmente importara. ¿Cuál es la apuesta?, preguntó. Makoto sonrió, alzando la voz. Apostemos si puedes hacerlo arrodillarse y ladrar como un perro. Si no puedes, le transfieres 90.000. La sala quedó en silencio por un instante. Luego estalló en carcajadas aún más fuertes. ¿90.000? ¿Estás loco? Es solo una broma. ¿Por qué hacerlo tan grande? Exacto, Lucía no haría. Makoto se encogió de hombros. ¿Tan difícil es? Te enseño. Cada ladrido son 100. Si no basta, hazlo 200. Eso es más o menos lo que vale.
Quería avergonzar a Lucía, y a mí. Todos miraron a Lucía. Mi cara ardía. 90.000, una cifra que ellos lanzaban con tanta facilidad. Hace solo unos días, mi madre llamó diciendo que la casa en el pueblo aún necesitaba 20.000 para terminarse. No podía dormir del estrés. Yo estaba ahí sentado, como un chiste. Lucía no dijo nada, solo me miró. Su mirada era tranquila, sin burla, sin compasión. Era como si estuviera evaluando el valor de este reto. David me dio un codazo y susurró: no te lo tomes en serio. Makoto solo es un idiota. Pero, ¿cómo no hacerlo? Cuando tu dignidad está siendo aplastada con dinero, no puedes simplemente no tomártelo en serio. De repente, Lucía sonrió. Vale. Cogió su teléfono de la mesa y abrió su aplicación bancaria. Todos a su alrededor se quedaron congelados, pensaban que estaba bromeando. Levantó la vista de nuevo y se encontró con mis ojos. ¿Cuál es tu número de teléfono? Capítulo 2. El reservado quedó en un silencio sepulcral. Solo la música seguía sonando. Todos miraban a Lucía, luego a mí. La sonrisa de Makoto se congeló en su rostro. David también estaba atónito, con la boca abierta sin saber qué decir. Sentí la sangre subirme a la cabeza. Número de teléfono. Ella me pidió mi número de teléfono. Se me secó la garganta. No podía decir ni una palabra. Lucía, muy paciente, sostuvo su móvil y volvió a preguntar: ¿tu número? Casi de forma mecánica, solté una serie de ras. Ella bajó la mirada. Sus dedos se movieron rápidamente sobre la pantalla. Las personas en la sala se miraban entre sí. Alguien susurró: ¿de verdad va a transferirlo? No puede ser, son 90.000. Yo la miraba fijamente. Su expresión era concentrada, como si estuviera haciendo algo completamente normal. Unos segundos después, dejó el teléfono y levantó la vista hacia Makoto. Listo. El rostro de Makoto se volvió desagradable. Lucía, no hagas. Lucía lo interrumpió, con tono tranquilo. Una apuesta es una apuesta. Después de decir eso, dejó el teléfono y no volvió a mirarme, como si todo ya hubiera terminado. Al segundo siguiente, mi móvil vibró en el bolsillo, casi temblando. Metí la mano en él. La pantalla estaba encendida. Un mensaje del banco decía: Banco 20, su tarjeta terminada en 20 ha recibido 90.000 yuanes. Saldo actual, 90.088. 82 yuanes. Esa fila de ceros me hizo doler los ojos. 88. 82 yuanes era todo el dinero que me quedaba este mes, más los 90.000. 90.088. 82. Guardé el teléfono en el bolsillo, con las palmas sudorosas. Me puse de pie. Todos me miraban. Sus miradas eran complejas: sorpresa, envidia, ganas de ver espectáculo. No dije nada. Me giré y caminé hacia la puerta. David me gritó: Jorge, ¿a dónde vas? No miré atrás. Salí del KTV. El viento frío de afuera me golpeó la cara y me hizo temblar. Mi mente estaba en blanco. Caminé por la calle durante mucho tiempo, sin saber a dónde ir. Pasé por una tienda de conveniencia abierta las 24 horas. Entré y me quedé mucho rato frente a los estantes. Al final, tomé el vaso de fideos instantáneos más caro, una salchicha y un huevo marinado. En caja, fueron 15 yuans. Antes solo me atrevía a comprar los fideos en bolsa de 3 yuanes. Con las cosas en la mano, regresé al dormitorio. No había nadie. David y los demás aún no volvían. Herví agua con el hervidor y preparé los fideos. Cuando el vapor subió, sentí que por fin estaba vivo otra vez. Me senté frente al escritorio. Saqué el teléfono y volví a mirar el mensaje. 90.000. Conté esa fila de ceros una y otra vez. Ese dinero podría hacer que mi madre dejara de preocuparse tanto que no puede dormir. Podría hacer que ya no tuviera que ir al comedor a pedir sopa gratis. Podría permitirme comprar ese conjunto de materiales para el examen de posgrado que siempre quise en la biblioteca. Podría hacerme vivir como una persona. Terminé los fideos. Incluso me bebí toda la sopa. Luego saqué un cuaderno y un bolígrafo. Mis manos aún temblaban un poco, pero mi mirada estaba clara. En la primera página del cuaderno, escribí unas palabras: plan de 4 años. Entonces empecé a calcular. 4 años de universidad. En total 48 meses. Gastos mensuales. Me fijé 800. 48 meses, 38.400. Matrícula, 5.000 al año. Quedan 3 años. 15.000. Materiales de posgrado y libros especializados, estimados en 5.000. Construir la casa en mi pueblo, 20.000. Sumándolo todo, 78.400. Los 11.600 restantes serían un fondo de emergencia. Intocable. Anoté cada gasto con total claridad.
Estos 90.000 no eran dinero caído del cielo, era la apuesta que Lucía perdió. También eran mi vida para los próximos 4 años. Tenía que usarlos bien, usarlos para aguantar hasta graduarme, conseguir mi título y encontrar un buen trabajo, y entonces devolverle ese dinero, con intereses. Cuando terminé de escribir la última palabra, el cielo ya casi amanecía. Miré el plan en el cuaderno. Nunca me había sentido tan tranquilo. Al día siguiente fui a clase. Vi a Lucía en la entrada del edificio. Estaba con varias chicas, riendo y charlando. Llevaba un vestido distinto al de ayer. Cuando me vio, se quedó un instante en blanco. Luego, como si nada hubiera pasado, giró la cabeza y siguió hablando con sus amigas. Yo también bajé la mirada y entré rápidamente al aula. Entre nosotros, había 90.000 yuanes, y solo quedaban esos 90.000. Capítulo 3. Mi vida cambió. Lo primero que cambió fue la comida. Dejé de ir al tercer piso a pedir sopa gratis. Empecé a ir al puesto de mariscos del segundo piso y pedir arroz con camarones por 25 yuanes. La primera vez que lo pedí, la señora del comedor se quedó un momento sorprendida y me miró 2 veces más. Bajé sin expresión y llevé la bandeja a un rincón. Los camarones estaban frescos, con buena textura. Comía despacio, masticando cada bocado con cuidado. Un compañero se sentó frente a mí y dijo: «Vaya, Jorge Leyenda, ¿te hiciste rico?». Al ver mi plato, abrió los ojos con sorpresa. «¿Te tocó la lotería?». «No», respondí, bajando la cabeza y siguiendo comiendo. «Entonces, ¿qué pasa? Estás raro». «Hermano», se inclinó para seguir preguntando. «Come», lo interrumpí. Al ver que no quería hablar, hizo un gesto con los labios y no preguntó más, pero de vez en cuando me miraba con una expresión extraña. La tienda de té con leche debajo del dormitorio, antes solo pasaba por delante. Ahora, cada tarde compraba una bebida, la más barata, limonada. 8 yuanes. La chica que trabajaba allí empezó a reconocerme. «Señor, ¿hoy también limonada?». Sí. Sostenía ese vaso y caminaba despacio de vuelta al dormitorio. Podía tardar 1 hora en terminarlo. El sabor era ácido, con un toque dulce. En la librería junto a la biblioteca, había un conjunto nuevo de materiales para el examen de posgrado, 12 libros en total, por 880 yuanes. Había ido muchas veces a verlos, siempre solo hojeando. Ahora entré directamente y le dije al dueño: «Quiero todo el set». Mientras los empaquetaba, pagué. Salí de la tienda cargando esa pila pesada de libros nuevos. El sol caía sobre mí, cálido. Ya no necesitaba pelear por un asiento en la biblioteca, ni copiar los apuntes viejos de otros. Ahora tenía mis propias armas. El fin de semana, mi madre volvió a llamarme. Su voz seguía llena de preocupación. «Jorge, sobre el dinero, tu padre intentó pedir prestado otra vez, pero nadie quiso». «Mamá», la interrumpí, «no pidan prestado». «¿Y qué hacemos entonces? El jefe de obra está presionando». «Yo tengo». Hubo silencio al otro lado. Después de un buen rato, su voz sonaba entrecortada, casi llorando. «¿Tú tienes? ¿De dónde sacaste dinero? ¿No habrás hecho algo tonto afuera?». «No». Mi voz era tranquila. «La escuela me dio una beca, y con lo que había ahorrado antes, tengo 20.000. «¿Una beca? ¿Tanto?». «A nivel nacional», mentí, sin cambiar la expresión. «Entonces, ¿y tus gastos?». Dije: «Me alcanza, mándame el número de la tarjeta. Voy al banco esta tarde». Colgué y fui directamente al banco. Transferí 20.000. Al salir, sentí que el cielo era un poco más azul. La primera cuenta en mi cuaderno estaba tachada. Dejé de dar clases particulares y de ayudar en la cocina del comedor. Todo mi tiempo lo dediqué a estudiar. Biblioteca, salas de estudio, devorar libros profesionales gruesos como ladrillos. Lucía y yo seguíamos en la misma clase. En las clases grandes, ella se sentaba adelante y yo atrás. En las clases pequeñas, a veces nos tocaba el mismo grupo. Ella nunca me hablaba, yo tampoco la buscaba. Una vez, en un trabajo en grupo, necesitábamos formar parejas para una presentación. El profesor asignó al azar. Nos tocó juntos. Los demás nos miraban con expresiones extrañas. Después de aquello, toda la clase lo sabía. Lucía había gastado 90.000 para ayudar al chico más pobre de la clase. Había todo tipo de rumores. Algunos decían que estábamos saliendo. Otros decían que yo era su mantenido. Lucía actuaba como si no oyera nada. Solo me miró y preguntó con un tono formal: «¿De qué parte te encargas?». «De los 3 últimos capítulos». «Bien». Después de eso, se giró y siguió hablando con los demás. Durante todo el proceso, no tuvimos ninguna comunicación. Yo investigué el material,
Hice el PowerPoint. Un día antes de la presentación, le envié el archivo terminado. Solo respondió con una palabra: recibido. Al día siguiente, en la presentación, yo expliqué mi parte y ella la suya. No hubo mucha coordinación, pero tampoco errores. El profesor nos dio una buena nota. Al bajar del escenario, ella caminaba delante y yo detrás. Casi al llegar a la puerta, de repente se detuvo y se giró para mirarme. «Lo hiciste bien». Esa fue la primera frase que me dijo después de aquella noche. No era una pregunta ni una petición, solo una evaluación tranquila. «Es lo normal», respondí. Ella asintió y se fue. Su espalda era igual que aquella noche en el KTV, orgullosa, distante, como si esos 90.000 realmente solo hubieran sido un juego. A ella no le importaba, pero a mí sí. Volví al dormitorio. Abrí mi cuaderno del plan de 4 años. En la primera página, junto al nombre de Lucía, escribí una colaboración previa. Luego lo taché con fuerza. Era como un ritual, para recordarme que entre ella y yo, aparte del dinero, no había nada. Capítulo 4. En el segundo año de universidad, obtuve la beca nacional. 8.000 yuanes. No toqué ese dinero. Lo guardé intacto en otra tarjeta. Era un ingreso fuera de mi plan, y también el primer capital inicial para mi plan de devolución. Seguí ejecutando estrictamente mi plan de 4 años. 800 yuanes al mes para gastos, ni un céntimo más, ni uno menos. Llevaba un pequeño cuaderno de cuentas, preciso hasta el último décimo. Compré un bolígrafo. 5 yuanes, anotado. Comí una comida. 12 yuanes, anotado. Pagué la cuota de la clase. 20 yuanes, anotado. David decía que vivía como un robot. Jorge Leyenda. ¿No es demasiado? Ahora tampoco es que te falte dinero. Miraba mis cuentas sin entender. ¿Para qué haces todo esto? No podía explicárselo. Él no entendía que esos 90.000, para mí, no eran dinero, sino una cuerda atada a mi cuello. Y el otro extremo de la cuerda estaba en manos de Lucía. Solo si lograba liberarme de esa cuerda, centímetro a centímetro, podría volver a respirar libremente. En el segundo semestre del segundo año, la universidad organizó los Juegos Deportivos. Cada clase tenía una cuota obligatoria de participantes. El tutor no encontraba a nadie para los 3.000 metros, así que David inscribió mi nombre. Jorge Leyenda, tú siempre estás corriendo o en la biblioteca. Seguro tienes buena resistencia. Gana honor para la clase. No me opuse. Correr no costaba dinero y además fortalecía el cuerpo. El día de la carrera, hacía mucho calor. Vestía los pantalones cortos deportivos y camiseta más comunes. De pie en la línea de salida, sonó el disparo. Corría a mi propio ritmo. No buscaba un puesto, solo terminar la carrera. En la última vuelta, ya estaba completamente agotado. El sudor me nublaba la vista. Mis pulmones ardían. Al pasar frente a la tribuna, levanté la vista por instinto. Lucía estaba allí, sentada con los miembros del consejo estudiantil. Vestía el uniforme del evento y llevaba una gorra para el sol. Parecía estar conversando con alguien a su lado, con una leve sonrisa. Bajo la luz del sol, su piel brillaba blanca. No miraba la pista, no me miraba a mí. En su mundo, esos juegos que le resultaban algo aburridos probablemente no valían tanto como una simple charla con sus amigos. Aparté la mirada. Apreté los dientes y seguí corriendo. Cuando crucé la meta, mi cuerpo colapsó y caí directamente al suelo. David corrió a ayudarme y me dio una botella de agua. Cuarto lugar. Jorge Leyenda. Increíble. Casi ganas premio. Respiraba con dificultad, incapaz de decir una palabra. Solo sentía que la distancia entre Lucía y yo era como esa pista de 3.000 metros. Yo corría abajo con todas mis fuerzas, empapado en sudor, desaliñado. Y ella siempre estaba allí arriba, en la tribuna elevada, tranquila e intocable. Por la noche, al volver al dormitorio, abrí mi cuaderno del plan de 4 años y escribí una línea. Plan de devolución, capital inicial 8.000 yuanes. Objetivo, 90.000 yuanes. Esto ya no era una ilusión vaga, tenía mi primera piedra fundamental. El tiempo pasó rápido. Mi vida era como un programa predefinido. Clases, comida, biblioteca, dormir. Rara vez participaba en actividades colectivas. Y casi no hablaba con nadie. La mayoría de mis compañeros ya se había acostumbrado a mi forma de vivir en solitario. Solo sabían que Jorge era un raro con notas increíblemente buenas. Solo yo sabía que no podía detenerme. Temía que, si lo hacía, ese enorme dinero me aplastaría. En el tercer año, empecé a trabajar en un proyecto con un profesor. Recibía un subsidio de 500 yuanes al mes. Además, en mi tiempo libre,
Aceptaba pequeños trabajos de programación en línea. Era agotador. Muchas veces tenía que quedarme despierto hasta medianoche, pero cada mes, en mi cuenta de devolución aparecían 1.000 o 2.000 yuanes más. Ver ese número crecer poco a poco me daba una sensación de estabilidad. La vida de Lucía, en cambio, parecía no cambiar nunca. Seguía siendo el centro de atención. Seguía vistiendo ropa hermosa, llegando a clase en coches de marcas que ni siquiera conocía. Seguíamos sin hablar, solo que, de vez en cuando, al cruzarnos, su mirada pasaba por mí y se detenía menos de un segundo. Esa mirada era la de alguien viendo a un extraño familiar. Lo acepté con calma, desde el principio. No pertenecíamos al mismo mundo. Esos 90.000 fueron un accidente, pero también una transacción. Ella usó dinero para ganar un reto. Yo usé mi dignidad y 4 años de vida para obtener una oportunidad de cambiar mi destino. Y ahora, la transacción seguía en curso. Yo estaba esforzándome por convertirme en un socio digno de ese trato. Capítulo 5. En un abrir y cerrar de ojos, llegó el 4.º año. Había menos clases, y todos empezaron a ocuparse de su futuro. Exámenes de posgrado, oposiciones, búsqueda de empleo. En los pasillos del dormitorio, cada día se oían llamadas para entrevistas, y a veces, llantos reprimidos. Yo también estaba muy ocupado. Por un lado, tenía que terminar mi proyecto de fin de carrera. Por otro, prepararme para los exámenes y entrevistas de varias grandes empresas. Mi plan de 4 años estaba llegando a su final. En el cuaderno, cada gasto estaba registrado con total claridad. Esos 90.000 yuanes habían sido exprimidos hasta su último valor. Con ellos había armado mi mente, y también mantenido mi dignidad más básica. Lucía, al parecer, se preparaba para ir al extranjero. Lo escuché de David. Su familia ya lo tiene todo arreglado para ella. Una universidad de la Ivy League, luego directo a Wall Street. Vida ganada desde el principio. Su tono estaba lleno de envidia. Asentí, sin sentir nada especial. Ese siempre había sido su camino. Una tarde cualquiera, salí de la biblioteca rumbo al dormitorio. Al pasar por el lago artificial del campus, vi una figura familiar. Era Lucía. Estaba sentada sola en un banco junto al lago, sin acompañantes, sin amigos. Llevaba un vestido blanco sencillo, mirando la superficie del agua, perdida en sus pensamientos. La luz del atardecer caía sobre ella, envolviéndola en un suave brillo dorado. No tenía ese aire orgulloso y distante de siempre. Parecía algo sola, incluso un poco frágil. Me detuve, bajo la sombra de un árbol, a cierta distancia. No sabía por qué estaba allí sola. ¿Problemas con su solicitud al extranjero? ¿Alguna discusión con sus amigos? Muchas ideas cruzaron por mi mente, pero ninguna segura. Ella simplemente permanecía sentada en silencio, mientras el viento agitaba su cabello. Después de un rato, sacó algo de su bolso, parecía una pequeña caja de música. Giró la cuerda, y una melodía clara y suave comenzó a sonar. Era el castillo en el cielo. Sostuvo la caja entre sus manos, con la cabeza baja, sin moverse. No podía ver su expresión, pero podía sentir una tristeza que emanaba de ella. Era una Lucía que nunca había visto. En mi memoria, ella siempre había sido brillante y llena de vitalidad. Podía lanzar 90.000 yuanes sin pensarlo, y también colaborar conmigo sin mostrar el menor interés. Era como una escultura perfecta, fría, distante, pero ahora, esa escultura parecía tener una grieta. De pronto recordé aquella vez, en primer año, cuando me transfirió el dinero y dijo una apuesta es una apuesta. Su expresión era tranquila, indiferente, pero en lo más profundo de sus ojos, parecía haber algo que en ese momento no comprendí. ¿Qué era? No lo sabía. Me quedé bajo el árbol durante mucho tiempo, hasta que la noche cayó por completo y las farolas del lago se encendieron. Lucía guardó la caja de música, se levantó y se marchó lentamente. En todo ese tiempo, nunca notó mi presencia. Volví al dormitorio. Por primera vez, no abrí mi cuaderno de cuentas ni revisé mi plan de devolución. Me senté frente al escritorio, perdido en mis pensamientos durante mucho tiempo. En mi mente solo estaba la silueta de Lucía junto al lago, y la melodía del castillo en el cielo. Por primera vez me di cuenta de que Lucía quizá no era como aparentaba. En ese mundo brillante y lujoso, tal vez también tenía sus propias preocupaciones y soledad. Para ella, esos 90.000 quizá no significaban nada, pero aquel reto, aquella frase de una apuesta es una apuesta, ¿qué significaban para ella? Por primera vez empecé a pensar en esa pregunta, pero no encontré respuesta. Entre ella y yo, había un mundo que no podía cruzar. Lo único que podía hacer era terminar nuestra transacción lo antes posible. Y luego,
desaparecer completamente de su mundo. Encendí el ordenador y empecé a revisar mi currículum. Las notificaciones de entrevistas no tardarían en llegar. Tenía que conseguir la mejor oferta posible. Capítulo 6. El día de la graduación se acercaba cada vez más. Conseguí una oferta de una de las principales empresas de Internet del país, con un salario que superaba mis expectativas. El día que firmé el contrato, salí del edificio de la empresa, me quedé bajo el sol y solté un largo suspiro. 4 años de aguante y esfuerzo finalmente habían dado frutos. Llamé a casa de inmediato para contarle a mi madre la noticia. Ella lloró al otro lado del teléfono, repitiendo una y otra vez: «Lo lograste, mi hijo lo logró». Mis ojos también se humedecieron. Por la noche, regresé al dormitorio y abrí mi cuaderno del plan de 4 años. La última página era el resumen financiero. Ingresos, 90.000 yuanes. Gastos. Matrícula, 15.000 yuanes. Gastos de vida, 36.800 yuanes. Libros y materiales, 4.800 yuanes. Apoyo familiar, 20.000 yuanes. Varios, 1.300 yuanes. Total de gastos, 77.900 yuanes. Esos solo eran las cuentas principales. Muchos gastos menores los anoté en otro cuaderno. En 4 años, esos 90.000 yuanes los había usado casi hasta el último céntimo. Revisé el saldo de mi tarjeta, de 90.088. 82. Ahora solo quedaban 82 yuanes. Perfecto. Todo había salido exactamente según mi plan. Cerré el cuaderno. Ese cuaderno que había cargado con mis 4 años de juventud. Humillación y lucha había cumplido su misión. En mi cuenta de devolución, ya había acumulado más de 30.000 yuanes. Aún estaba lejos del objetivo de 90.000, pero ahora tenía un trabajo estable y bien pagado, y la capacidad clara de devolverlo. Lo que quedaba era solo cuestión de tiempo. El día de la ceremonia de graduación. El clima era perfecto. Todos llevaban toga, sacándose fotos como locos por el campus. Había risas, abrazos y despedidas por todas partes. Yo, como un extraño, me quedé en silencio fuera de la multitud. No tenía muchos amigos. El único con quien tenía buena relación, David, había firmado un trabajo en su ciudad natal y se iba en tren esa misma tarde. No pude encontrar a Lucía. Toda la mañana busqué su figura entre la multitud, pero no la vi. Quizá ni siquiera había venido. Para alguien como ella, una ceremonia de graduación tal vez no tenía ningún significado. No sabía si me sentía decepcionado o aliviado. Había preparado durante mucho tiempo lo que quería decirle hoy, darle las gracias en persona, y también decirle que le devolvería el dinero, pero ni siquiera podía encontrarla. Justo cuando estaba a punto de irme, una voz sonó detrás de mí. «Jorge». Me giré bruscamente. Era Lucía. También llevaba toga, con el cabello largo sobre los hombros y un maquillaje ligero. Muy hermosa. Estaba sola, de pie a cierta distancia, mirándome. «Felicidades», dijo. «¿Tú también?». Mi voz sonó un poco seca. «¿Conseguiste la oferta?», preguntó. «Sí». «Bien», asintió, sin mucha expresión. El silencio se instaló entre nosotros. A nuestro alrededor, la gente iba y venía. El ambiente era ruidoso y animado, pero nosotros dos estábamos ahí, como en una escena muda, aislados del resto. Quería hablar del dinero. Quería enseñarle mi cuenta con los 30.000 yuanes, contarle mi plan de devolución, pero las palabras se quedaron en mi garganta. Frente a ella, que estaba a punto de irse al extranjero, ¿no parecería ridículo mi salario, mi plan? No quería volver a exponer mi pobreza y mi inferioridad frente a ella. Yo intenté decir algo, pero ella habló primero. «¿Me voy a Estados Unidos?». «Sí, buen viaje», dije. Ella me miró, con una mirada profunda. «Jorge», de repente dijo mi nombre. «Ese dinero no necesitas devolverlo». Me quedé paralizado. Eso fue una apuesta que perdí. «No tiene nada que ver contigo», hizo una pausa y añadió. «Tú ya has conseguido por ti mismo lo que querías, ¿no es así?». Después de decir eso, se dio la vuelta sin esperar mi respuesta y se fue. La vi alejarse, mezclándose con la multitud, cada vez más lejos. Un coche negro se detuvo en la entrada del campus, subió y desapareció rápidamente. Me quedé allí, inmóvil durante mucho tiempo, en mis manos, el título y el diploma, pesados. Dijo que no necesitaba devolverlo, dijo que ya había ganado, pero en mi interior, me sentía aún más vacío. Nuestra transacción había sido terminada unilateralmente por ella. Ni siquiera me había dejado la oportunidad de devolverle el dinero. Entre nosotros, esa cuerda que yo había intentado romper con todas mis fuerzas, ella la cortó con un simple gesto.
Era como si hubiera lanzado un golpe con toda mi fuerza y hubiera caído sobre algodón. Impotencia y desconcierto. 4 años. Habían terminado. La historia entre Lucía y yo también había terminado. Al menos, eso creía. Capítulo 7. El primer día que entré a trabajar. Recursos Humanos me llevó a recorrer la empresa. Grandes ventanales de piso a techo. Y afuera, rascacielos alineados uno tras otro. Todos caminaban con prisa, con ese cansancio y excitación propios de la élite escritos en el rostro. En el aire se mezclaban el olor a cafeína y a dinero. Ese olor se parecía mucho al del KTV de hace 4 años, pero al mismo tiempo era completamente distinto. Allí, el dinero era despilfarro, era un juego. Aquí, el dinero era objetivo, era combustible. Me adapté rápidamente a esta vida, o mejor dicho, continué sin interrupción el modo en el que había vivido durante la universidad. Disciplina, eficiencia, objetivos claros. Otros entraban a las 9, yo llegaba a las 8, otros salían a las 6. Yo me quedaba hasta la madrugada. Mis compañeros me llamaban rey del esfuerzo extremo, al principio en broma, después con respeto. No me importaba. Ellos perseguían ascensos, bonos de fin de año, acciones. Yo perseguía un número, 90.000. Abrí una nueva cuenta bancaria cada vez que llegaba mi salario. Después de cubrir los gastos básicos, transfería todo el resto allí. Ya no me imponía el límite estricto de 800 al mes como en la universidad, pero seguía viviendo con austeridad. No compraba lujos. No participaba en socializaciones inútiles. Mi único hobby era ir al gimnasio debajo del edificio de la empresa. Mi vida era tan simple como una línea recta. Al cabo de 1 año, me convertí en un miembro clave del equipo. A los 2 años, me encargué de un proyecto importante por mi cuenta y recibí un bono anual de 6 cifras. A los 3 años, ascendí a jefe de proyecto, liderando un pequeño equipo. En mi cuenta de devolución, ese número ya había superado los 90.000 hacía mucho tiempo. Incluso calculé los intereses de esos 8 años según la tasa más alta del banco y redondeé la cifra, 120.000. El dinero estaba listo, pero la persona a quien debía devolvérselo había desaparecido. Después de graduarnos, Lucía parecía haberse evaporado del mundo. Intenté encontrarla. Revisé todas las redes sociales, pero no encontré ninguna cuenta activa con ese nombre que coincidiera. Le pregunté a David, y tampoco sabía nada. Se fue a Estados Unidos. Ya no somos del mismo mundo. ¿Cómo vamos a tener contacto? Dijo por teléfono. David volvió a su ciudad natal. Consiguió un trabajo estable y estaba preparándose para casarse. Hablábamos de vez en cuando, sobre cosas cotidianas. El nombre de Lucía se volvió un tabú. Nadie volvía a mencionarlo. Guardé esos 120.000 en la cuenta, sin tocarlos. Era como una lápida fría, que conmemoraba mi juventud llena de humillación y lucha, y también como una tarea imposible de completar, recordándome constantemente que aún le debía algo a alguien. En el 4.º año, pagué la entrada de un apartamento en esta ciudad. No era grande, pero tenía una vista excelente. También compré un coche, no era de lujo, pero suficiente para moverme libremente en esta enorme ciudad. De pie frente al ventanal de mi casa, miraba las luces de miles de hogares. Tenía mi carrera, mi casa, mi coche. Según los estándares del mundo, había triunfado. Finalmente me había convertido en la persona que siempre quise ser. Pero en mi interior, ese vacío que Lucía dejó nunca se llenó. A veces me preguntaba cómo estaría ella en Estados Unidos. Una princesa orgullosa como ella, ¿habría hecho nuevos amigos en un país extranjero? ¿Seguiría jugando a verdad o reto? ¿Seguiría cambiando la vida de alguien con tanta indiferencia? No lo sabía. Solo sabía una cosa: si no la encontraba, esta deuda me acompañaría toda la vida. Capítulo 8. Un viernes por la noche. El grupo de WeChat de la clase universitaria, que llevaba mucho tiempo en silencio, de repente volvió a la vida. El delegado de clase envió un aviso diciendo que el próximo fin de semana se organizaría una reunión por el 4º aniversario de la graduación. El lugar sería el buffet de un hotel 5 estrellas. El grupo se animó de inmediato. ¡Wow! Ya pasaron 4 años. Grande. Delegado. Hay que ir sí o sí. Los que estén en la ciudad salgan a reunirse. Miré esos avatares parpadeantes y los mensajes. No me interesaba. Mi vida actual ya casi no tenía intersección con la de mis compañeros de universidad. Ir sería simplemente compararse, presumir de cómo le va a cada uno. No quería perder el tiempo en eso. Justo cuando iba a cerrar WeChat, apareció un mensaje privado de David. Jorge Leyenda, ¿vas a la reunión?
Respondí. No. Vamos. Han pasado 4 años. Ve a ver a los antiguos compañeros. Dicen que esta vez también viene Makoto. A ese le va bastante bien ahora. Montó su propia empresa. Makoto. Ese nombre fue como una espina que me pinchó los nervios de inmediato. Aquel día en el KTV, fue él quien, con ese tono frívolo y cruel, propuso la apuesta de los 90,000. Ve tú. Tengo que trabajar el fin de semana, dije, inventando una excusa. Venga ya. Ahora que eres jefe, ¿todavía tienes que trabajar todo el tiempo? Sal un rato. Hace mucho que no te veo. Yo volé desde mi ciudad solo para esto. No pude rechazarlo más. El día de la reunión, conduje hasta el hotel. El estacionamiento estaba lleno de coches de lujo, BMW, Mercedes, Porsche. Aparqué el mío en una esquina, sintiéndome como aquel estudiante pobre que entró al KTV años atrás. Solo que esta vez llevaba un traje decente y tenía suficiente dinero en el bolsillo para pagar aquella cena cara. El salón privado ya estaba lleno. Muchos habían cambiado, algunos engordaron, otros se quedaron calvos. Al verme entrar, varios se levantaron con entusiasmo para saludarme. Jorge, vaya, ahora eres todo un jefe. Señor Wang, un honor. Aquellos compañeros que antes me ignoraban ahora tenían sonrisas llenas de entusiasmo. Respondí con cortesía y me senté en una esquina. Makoto estaba allí, como era de esperar. Vestía ropa de marca, llevaba gafas de montura dorada, con una apariencia pulida. Al verme, se acercó con una copa. Jorge, ¿cuánto tiempo? Escuché que te va muy bien en esa gran empresa. Más o menos, respondí con indiferencia. No seas modesto, chocó su copa con la mía. En nuestra clase, ahora solo tú y Lucía. Ah, no, ahora solo tú. Mencionó ese nombre a propósito y luego se detuvo deliberadamente. Lo miré, sin decir nada. Después de varias rondas de bebida, todos empezaron a soltarse. Alguien recordó anécdotas del pasado, y no sé quién, volvió a mencionar a Lucía. Hablando de eso, nuestra belleza de clase. Lucía, ¿cómo estará ahora? ¿Será una élite de Wall Street en Estados Unidos? Al decir eso, el ambiente se volvió repentinamente silencioso. Todos se miraron entre sí, con expresiones extrañas. Makoto dio un sorbo de vino y soltó una risa despectiva. ¿Élite de Wall Street? ¿En qué mundo viven ustedes? Una chica preguntó con curiosidad. Makoto, ¿sabes algo? Makoto disfrutaba siendo el centro de atención. Se aclaró la garganta y dijo, su familia ya quebró. ¿No lo sabían? ¿Quebró? ¿En serio? Todos quedaron en shock. Makoto se encogió de hombros. Claro que es verdad. Su tono tenía un dejo de burla. Fue hace unos 2 años. Su padre fracasó en una inversión. Lo engañaron. Se rompió la cadena de capital y quedaron con una deuda enorme. Dicen que son varios cientos de millones. ¿Cientos de millones? Alguien inhaló bruscamente. ¿Y Lucía? Preguntó alguien. Makoto continuó. Sus padres sí que fueron listos. Huyeron al extranjero durante la noche y ahora siguen siendo buscados. Pobrecita nuestra princesa Lucía. La dejaron sola para cargar con todas las deudas. Makoto se encogió de hombros, pero en su rostro no había ni rastro de compasión. Dijo, hace poco también escuché que el tribunal subastó todos los bienes a su nombre. Ahora es básicamente una morosa. Ni siquiera puede tomar trenes de alta velocidad ni aviones. TSK, como cambian las tornas. El reservado quedó en un silencio absoluto. Todos estaban demasiado impactados por la noticia como para decir una sola palabra. Sentí que mi sangre se enfriaba al instante. Un zumbido llenó mis oídos. No podía escuchar ni una palabra de lo que Makoto dijo después. Solo sabía una cosa. Lucía había quebrado. Esa chica que alguna vez brilló como el sol. Esa chica que me salvó con 90,000. Había caído. Me levanté de golpe. La silla rozó el suelo, emitiendo un sonido agudo y desagradable. Todos me miraron. No dije nada. Me di la vuelta y me fui. Salí del hotel. El viento frío golpeaba mi rostro, pero no sentía ni un poco de frío. Me senté en el coche, sujetando el volante con ambas manos, sin saber a dónde ir. En mi mente solo había un pensamiento. Encontrarla. Tengo que encontrarla. Capítulo 9. Empecé a buscarla como un loco. Por primera vez en 4 años. Utilicé todos los recursos que tenía a mi alcance. Contraté a un detective privado para rastrear su paradero. Pedí ayuda a colegas del departamento legal de mi empresa para buscar, en los sistemas públicos de documentos judiciales, casos de deudas relacionados con ella. La información empezó a reunirse poco a poco. Todo lo que dijo Makoto era verdad. Incluso peor de lo que él contó. La empresa de su padre entró en liquidación por quiebra. Ella, como una de las garantes,
Fue declarada responsable solidaria, todas las propiedades a su nombre, coches y depósitos bancarios fueron congelados y subastados para pagar las deudas. Pero eso era solo una gota en el océano. Fue incluida en la lista de deudores incumplidos, lo que comúnmente se llama un moroso judicial. Tenía restringido el consumo de alto nivel, no podía tomar aviones ni trenes de alta velocidad, ni alojarse en hoteles de lujo. Una red invisible la atrapó en el nivel más bajo de la ciudad. La última información que me dio el detective fue que, medio año atrás, había estado alquilando un sótano en un viejo barrio. Después, al no poder pagar el alquiler, el propietario la echó. Desde entonces, se perdió completamente su rastro. Ahí se cortaban todas las pistas. Aparqué el coche frente a ese viejo barrio, mirando la entrada oscura y húmeda del sótano durante mucho tiempo. No podía imaginar cómo Lucía había caído desde lo más alto hasta ese lodazal. Tampoco podía imaginar cómo había soportado todo eso ella sola. Durante los meses siguientes, vagaba como un fantasma por cada rincón de la ciudad. Después del trabajo, ya no volvía a casa. Conducía hacia lugares donde podrían reunirse personas sin hogar. Debajo de puentes, parques, entradas del metro, restaurantes abiertos las 24 horas. Cada vez que veía la silueta de una mujer delgada, mi corazón se encogía con fuerza, pero nunca era ella. Empecé a dudar si alguna vez volvería a encontrarla. Tal vez había abandonado la ciudad. Tal vez ya no estaba viva. Ese pensamiento me helaba la sangre. Era una noche de invierno. Hacía mucho frío. Acababa de terminar una semana completa de desarrollo intensivo en la empresa. Estaba agotado física y mentalmente. Era la 1 de la madrugada. Conducía por calles vacías. Al pasar por un paso elevado, un accidente había bloqueado la vía. Tuve que desviarme por una calle lateral, pasando por debajo del puente. Bajo los puentes siempre había muchas personas sin hogar pasando la noche, con cartones y mantas viejas. Construían refugios improvisados. Conduje despacio, las luces del coche iluminando esos cuerpos encogidos. Mi corazón ya estaba entumecido. Justo cuando las luces iban a pasar por el último refugio, mi mano se detuvo de repente. Allí había alguien, envuelto en un abrigo militar sucio y roto, completamente encogido. No era diferente de los demás, pero fuera de la manta sucia, se veía un pie. Llevaba una zapatilla de lona, aunque ya no se distinguía el color original. Reconocí el modelo. Era el tipo de zapatillas baratas que había visto innumerables veces en las tiendas cerca del campus. Lucía nunca usaría algo así, pero mi corazón empezó a latir descontroladamente. Aparqué el coche y apagué el motor. Bajé. El viento frío cortaba mi rostro como cuchillas. Paso a paso, me acerqué a esa figura. Alrededor estaba en silencio, solo el sonido del viento y los latidos de mi corazón. Me agaché frente a ese refugio, con la tenue luz de una farola lejana. Vi claramente ese rostro. Estaba sucio, el cabello enredado como hierba seca, las mejillas hundidas, los labios agrietados, pero ese contorno familiar. Esas cejas que incluso al estar cerradas conservaban una ligera terquedad. Era ella, de verdad era ella, Lucía. Mi respiración se detuvo. Sentí como si un martillo pesado golpeara mi pecho. Dolía tanto que no podía hablar. Ella pareció notar mi presencia. Su cuerpo se movió ligeramente. Sus párpados temblaron y se abrieron con dificultad. Esos ojos que antes eran claros y brillantes, que me miraban con una mezcla de curiosidad y distancia, ahora solo estaban llenos de un cansancio infinito y vacío. Me miró, sin enfoque, como si aún no pudiera reaccionar. Yo la miré, viendo la confusión en sus ojos. Entonces, extendí mi mano hacia ella, con la palma abierta, igual que ella había hecho conmigo en la ceremonia de graduación. Con una calma incuestionable, escuché mi propia voz atravesar el viento frío de la noche, clara hasta sus oídos. ¿Vienes conmigo? Sus pupilas se contrajeron bruscamente. El vacío en sus ojos se llenó al instante de sorpresa e incredulidad. Me miró fijamente, luego miró mi mano extendida. Al segundo siguiente, grandes lágrimas comenzaron a brotar de esos ojos apagados, silenciosas, intensas, deslizándose por sus mejillas sucias. Capítulo 10. Sus lágrimas eran como un glaciar acumulado durante demasiado tiempo, que por fin en ese momento se derretía, derrumbándose en silencio. No había sollozos ni gritos, solo fluían tranquilamente, lavando la suciedad de su rostro, dejando marcas claras. No la apresuré ni dije nada. Así nos quedamos, uno en cuclillas, la otra tendida, enfrentándonos bajo el viento helado del paso elevado. El mundo parecía en silencio, solo se oía, a lo lejos, el roce de los neumáticos de los coches.
y sus lágrimas desesperadas, casi ahogadas por el viento. Después de un largo rato, me levanté, me quité el abrigo de cachemira que llevaba, de alto valor, y me incliné para cubrir suavemente su cuerpo delgado. El abrigo aún conservaba mi calor corporal y el aroma de mi perfume amaderado. Ese calor y ese olor contrastaban fuertemente con el olor ácido y húmedo que emanaba de ella. Su cuerpo tembló de repente, como si se hubiera quemado, y sus lágrimas brotaron con más fuerza. Intentó quitarse el abrigo, pero estaba demasiado débil. Su brazo cayó sin fuerzas a mitad de camino. No le di la oportunidad de rechazarlo. Volví a agacharme y, con una firmeza que no admitía discusión, tomé su brazo helado y la saqué de aquel montón de mantas sucias. Era muy ligera, tan ligera como una pluma. Casi la sostenía entre mis brazos, apoyando su cuerpo tambaleante. Se tambaleaba. Cada paso le costaba un esfuerzo enorme. Desde el puente hasta donde estaba mi coche, apenas unas decenas de metros. Tardamos mucho en recorrerlo. Abrí la puerta del coche y la acomodé en el asiento del copiloto. Encogida en ese asiento amplio, parecía aún más pequeña. Mi abrigo la envolvía como si un niño se pusiera ropa de adulto. Cerré la puerta, me senté al volante y encendí la calefacción al máximo. El aire caliente empezó a salir, y ella comenzó a temblar incontrolablemente, los dientes castañeteando. Era la reacción del cuerpo tras un frío extremo al entrar en contacto con el calor. No le pregunté a dónde quería ir, ni qué había pasado en estos años. Simplemente arranqué el coche con calma y me incorporé al tráfico. No dijo una palabra. Giró la cabeza y miró las luces de neón que retrocedían rápidamente por la ventana. Esas luces brillantes se reflejaban en sus ojos vacíos, sin provocar la más mínima emoción. Era como una marioneta sin alma, incapaz de sentir interés por ese mundo próspero que alguna vez le perteneció. El coche entró en el garaje subterráneo de mi edificio. Apagué el motor. Bajé y rodeé el coche para abrirle la puerta. Hemos llegado, dije. No se movió. Seguía mirando hacia afuera. Esperé con paciencia. Después de mucho tiempo, giró lentamente la cabeza y me miró, con una expresión llena de confusión e incertidumbre. Le tendí la mano, igual que antes bajo el puente. Esta vez, dudó un momento. Luego, puso suavemente su mano fría, sucia y llena de pequeñas heridas en mi palma. La sujeté con firmeza y la ayudé a salir del coche. Entramos en el ascensor. Las paredes de espejo reflejaban claramente nuestras figuras. Uno, con traje impecable, erguido, la imagen estándar de un profesional exitoso. La otra, con ropa hecha jirones, demacrada, como una refugiada que había entrado por error desde otro mundo. Absurdo, pero real. Abrí la puerta de casa con mi huella. Una luz cálida y brillante se derramó hacia afuera. Mi apartamento no era grande, pero estaba impecable. Estilo nórdico sencillo, todo ordenado. Lucía se quedó en la puerta, sin atreverse a entrar. Miró sus zapatillas de lona irreconocibles, luego el suelo de madera limpio, y dio un pequeño paso atrás instintivamente. Entra, dije. Saqué un par de pantuflas nuevas del mueble y las puse frente a ella. Se las puso con vacilación y me siguió al salón. Rígida, señalé hacia el baño. Ve a ducharte. Hay agua caliente. En el armario hay toallas limpias y ropa para cambiarte. No tenía ropa de mujer, así que saqué un conjunto nuevo de ropa deportiva de algodón que nunca había usado. Como una máquina, obedeció y entró al baño. Pronto se escuchó el sonido del agua cayendo. Fui a la cocina y abrí el refrigerador. Estaba lleno de alimentos importados, leche, carne, verduras y frutas frescas, pero no sabía qué preparar para ella. Su estómago probablemente no soportaría nada pesado. Al final, tomé un poco de arroz, lo lavé y lo puse en una olla de barro. Encendí el fuego bajo y empecé a cocinar lentamente una sencilla sopa de arroz blanco. Capítulo 11. El sonido del agua en el baño duró mucho tiempo, tanto que empecé a preguntarme si le habría pasado algo dentro. Justo cuando no pude evitar querer ir a tocar la puerta, el sonido se detuvo. Pasaron otros 10 minutos, y la puerta del baño se abrió suavemente. Ella salió, con el cabello mojado cayendo sobre los hombros. Vestía ese conjunto deportivo mío demasiado grande. Los pantalones le quedaban largos, acumulándose flojos en los tobillos. Parecía como si hubiera sido lavada por completo, revelando su aspecto original. Muy blanca, pero de un blanco enfermizo, sin vida, muy delgada, con los pómulos marcados, las cuencas de los ojos hundidas y el mentón afilado de forma inquietante. En ese rostro que antes era orgulloso y brillante, ahora solo quedaban el cansancio y la fragilidad. No se atrevía a mirarme, bajaba la cabeza, agarrando el borde de la ropa con torpeza. Serví la papilla de arroz en un cuenco,
La puse sobre la mesa y la empujé hacia ella. «Come algo». Mi voz era tranquila. Levantó la cabeza, miró el cuenco humeante de arroz blanco, y luego me miró a mí. Esos ojos recién humedecidos por el agua caliente volvieron a llenarse de lágrimas. Una gota, dos, cayeron directamente en el cuenco, formando pequeñas ondas. Al final, tomó el cuenco. Sus manos temblaban mucho. La cuchara de cerámica chocaba contra el borde, produciendo un sonido claro. Con la cabeza baja, fue llevando cucharada a cucharada esa papilla mezclada con sus lágrimas a la boca. Al principio tragaba de forma mecánica. Luego, como si el hambre reprimida durante demasiado tiempo hubiera despertado, empezó a comer un poco más rápido. El primer cuenco se vació pronto. No dije nada. Tomé el cuenco y le serví medio más. No se negó. Lo aceptó en silencio y siguió comiendo. Cuando terminó el segundo, dejó la cuchara, con comida en el estómago. Su rostro parecía un poco mejor, ya no tan pálido como antes. Recogí los platos y señalé la habitación de invitados junto al dormitorio principal. «Duerme ahí, descansa». La puerta estaba abierta. Dentro había una cama limpia, un armario y una ventana desde la que se veía la ciudad nocturna. Se quedó en la entrada, mirando esa cama suave y cómoda. En sus ojos había deseo, pero no se atrevía a avanzar, como si no fuera una cama, sino un sueño al que no tenía derecho. «Entra», repetí, con un tono firme. Entonces reaccionó, bajó la cabeza y entró rápidamente, cerrando la puerta con cuidado. Volví a mi habitación, pero no tenía sueño. Podía oír, desde la habitación contigua, un leve sonido, como un llanto contenido hasta el extremo. Mi corazón parecía estar apretado por una mano invisible, tensándose una y otra vez. La había encontrado, la había traído a casa. Este debería haber sido el momento culminante que imaginé tantas veces: redención, devolución, cierre. Pero no sentía alivio ni alegría, solo un dolor pesado, imposible de describir. La chica que una vez, con 90.000 yuanes, como una especie de diosa, me sacó del barro, ahora necesitaba que yo la sostuviera con un simple cuenco de arroz blanco. La absurda crueldad del destino se revelaba en ese instante, sin ningún disfraz. Capítulo 12. En los días siguientes, entre nosotros se formó una especie de entendimiento extraño. Yo iba a trabajar como siempre, y ella se quedaba en casa. Dormía mucho. El primer día casi durmió 20 horas seguidas, como si quisiera recuperar de una vez todos los años de sueño perdido. Seguía sin hablar. Entre nosotros no había ninguna comunicación. Antes de salir al trabajo, dejaba un desayuno sencillo en la mesa. Al volver, traía la cena. Le compré un teléfono nuevo y una tarjeta SIM. También le compré ropa nueva, no vestidos caros, sino lo más simple y cómodo: sudaderas, camisetas, jeans. Las dejé en el armario de su habitación. Ella comía en silencio lo que le preparaba, se ponía la ropa que le compraba, pero seguía siendo como una sombra transparente viviendo en ese apartamento, tan callada que casi no se notaba su existencia. Podía sentir que, con ese silencio, intentaba mantener el último resto de su orgullo. No quería hablar conmigo, porque en el momento en que lo hiciera, tendría que admitirlo todo, admitir su fracaso, admitir su situación, admitir que necesitaba mi ayuda y mi compasión. Sabía que tenía que darle tiempo. El cambio llegó al cuarto día. Cuando volví del trabajo, vi que los platos que había dejado en el fregadero por la mañana ya estaban limpios, ordenados en el escurridor. El suelo también estaba limpio, incluso más que cuando yo lo hacía. Entré al salón y la vi sentada en el sofá. Ya no estaba escondida en su habitación, estaba allí, quieta, mirando el atardecer a través del ventanal, con una espalda tan delgada que parecía de papel. Al oírme entrar, sus hombros temblaron apenas. Se levantó, se giró hacia mí. Sus labios se movieron como si quisiera decir algo, pero al final no dijo nada y bajó la cabeza, dispuesta a volver a su habitación. «Espera», la detuve. Se quedó quieta, dándome la espalda. «No tienes que hacer todo esto», dije. Su cuerpo se tensó. Después de un largo momento, se giró por primera vez y me miró directamente a los ojos. En su mirada había emociones extremadamente complejas: gratitud, humillación, lucha y una determinación que no supe interpretar. Entonces, finalmente habló. Fue la primera frase que me dijo desde que llegó a mi casa. Su voz era ronca y seca, como si dos trozos de papel de lija se frotaran entre sí. «Yo no puedo vivir aquí gratis». Su voz era baja, pero fue como un clavo que se clavó en mi corazón. Incluso en ese estado, todavía se preocupaba por eso. Seguía siendo la orgullosa Lucía. La miré, con sentimientos mezclados.
Fui al estudio y saqué de lo más profundo de un cajón un cuaderno común, con la portada ya algo desgastada. Volví al salón, me acerqué a ella, lo abrí y se lo entregué. Ella bajó la cabeza, confundida. Cuando sus ojos se posaron en las primeras palabras escritas en la primera página, sus pupilas se contrajeron bruscamente. Esas palabras eran, plan de 4 años. Debajo, con mi letra ordenada y clara, estaba registrado cada detalle de cómo había usado esos 90,000 yuanes. Matrícula, gastos de vida, libros, dinero enviado a casa, cada cifra, cada gasto, perfectamente anotado. Señalé la sección de gastos de vida y le dije, con esos 90,000, pagaste mi alquiler y mi vida durante 4 años. Mi voz era tranquila, pero firme. Ahora me toca a mí. Ella se quedó mirando el cuaderno, los números, las palabras, aquello que para ella había sido solo una apuesta, algo que ya había olvidado. Era para otra persona un contrato de supervivencia ejecutado durante 4 años con una disciplina casi religiosa. Sus dedos empezaron a temblar sin control. Extendió la mano, queriendo tocar esas palabras familiares, pero no se atrevía. En esos ojos que durante días habían estado vacíos y muertos, algo finalmente se rompió por completo. Capítulo 13. Ese cuaderno del plan de 4 años fue como una llave que, por fin, abrió la compuerta emocional que ella había mantenido cerrada durante tanto tiempo. Ya no pudo sostener esa calma frágil, a punto de romperse. Se cubrió el rostro y su cuerpo se fue encogiendo lentamente hasta ponerse en cuclillas, los hombros temblando con fuerza. El llanto que había reprimido durante tanto tiempo finalmente escapó entre sus dedos. No era un llanto silencioso ni un sollozo contenido, sino un grito desgarrador, nacido desde lo más profundo de su ser, como si quisiera expulsar de una vez todo el dolor, la injusticia, la desesperación y el miedo acumulados durante esos años. No me acerqué a ayudarla ni dije palabras de consuelo. Sabía que lo que necesitaba no era compasión barata, sino un espacio donde poder derrumbarse por completo. Simplemente me quedé a su lado en silencio. Dejé una caja de pañuelos junto a ella, como un guardián silencioso, permitiendo que su llanto resonara en el apartamento. Lloró durante mucho tiempo, hasta que su voz se volvió ronca, su cuerpo temblaba por el agotamiento, y poco a poco se fue calmando. Se quedó en cuclillas, como una niña perdida, con los hombros aún temblando. Le serví un vaso de agua tibia y se lo ofrecí. Lo tomó y bebió un pequeño sorbo. Su emoción se estabilizó un poco. Levántate, el suelo está frío, dije. Se apoyó en el sofá y, tambaleándose, se sentó. Coloqué el cuaderno sobre la mesa frente a ella. El salón cayó en un largo silencio. Después de mucho tiempo, habló con voz ronca. Lo siento. Me sorprendí un poco y la miré. Lo de aquel entonces, lo siento, bajó la cabeza, llena de culpa. No sabía que ese dinero para ti. No tienes que disculparte, la interrumpí. Al contrario, debería darte las gracias. Sin ese dinero, no existiría quien soy hoy. Era la verdad. Esos 90,000 no eran solo dinero. Fueron la luz en el momento más oscuro de mi vida. La única tabla a la que me aferré cuando me hundía en el barro. Me moldearon, me hicieron quien soy. Levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos, mirándome. Sus labios se movieron. Y finalmente hizo la pregunta, ¿por qué? Su voz era suave. ¿Por qué eres tan bueno conmigo? La miré, viendo en sus ojos confusión e incomprensión. No respondí directamente. Saqué mi teléfono, lo desbloqueé, abrí la aplicación del banco y mostré una cuenta específica. Luego se lo entregué. Ella lo tomó, confundida. Cuando vio la cifra en la pantalla, se quedó completamente inmóvil. El saldo mostraba 120,000 yuanes. Esto es, me miró, incrédula. Es tu dinero, dije. Los 90,000 de capital, más los intereses de estos 8 años calculados a la tasa más alta. Ya estaba preparado, solo que no podía encontrarte. Lucía se quedó mirando fijamente ese número en la pantalla. Para las enormes deudas que su familia había tenido, esos 120,000 eran insignificantes, pero sabía que el significado de ese dinero ya iba mucho más allá de su valor. Era mi obsesión durante 8 años. Era el faro que nunca se apagó mientras avanzaba solo en la oscuridad. Era la dignidad que había luchado por recuperar con todas mis fuerzas. Y también era mi forma de demostrarle que entre nosotros no había una relación de caridad, sino una transacción entre iguales. Por fin lo entendió. Entendió por qué la había buscado, por qué la había llevado a casa, por qué la estaba cuidando así. No era compasión, no era lástima, mucho menos una ayuda desde una posición superior. Era devolver una deuda, era una ceremonia de cierre.
Tardía 4 años, pero profundamente seria. Me devolvió el teléfono y se cubrió el rostro con ambas manos. Esta vez, no lloró. Su cuerpo simplemente no dejaba de temblar. La miré, y un lugar dentro de mí que llevaba mucho tiempo vacío, en ese instante, pareció llenarse con algo. Me acerqué y me senté a su lado. Esta vez, no mantuve la distancia. Extendí la mano y, suavemente, la coloqué sobre su hombro tembloroso. Lucía, pronuncié su nombre, con una voz más suave que nunca. Todo ya pasó. Ella bajó las manos y levantó su rostro cubierto de lágrimas para mirarme. Bajo la tenue luz amarillenta, sus ojos ya no estaban vacíos ni entumecidos. Dentro de ellos parecía brillar una luz de estrellas que, poco a poco, reavivaba su esperanza en la vida. Me miró durante mucho tiempo. Luego, las comisuras de sus labios se elevaron lentamente, formando una pequeña curva. Era una sonrisa extremadamente frágil, pero también extremadamente valiosa, como el primer brote verde que lucha por salir de la tierra congelada después de un largo invierno. Supe que aquella transacción de 8 años entre ella y yo, sobre dinero y dignidad, en ese momento, por fin había llegado realmente a su fin, y una nueva historia acababa de comenzar. Capítulo 14. A la mañana siguiente, cuando desperté, el cielo ya estaba completamente iluminado. Era la primera vez desde que me mudé a este apartamento que me despertaba de forma natural. Al salir del dormitorio, me sorprendió ver que Lucía ya estaba despierta. No estaba encogida en el sofá como en días anteriores, sino de pie frente al gran ventanal. La luz de la mañana atravesaba el vidrio, delineando su silueta con un suave borde dorado. Vestía aquel conjunto deportivo demasiado grande, sosteniendo una taza de agua caliente, mirando en silencio la ciudad que despertaba. Al oír mis pasos, se giró. Una noche de descanso parecía haberle devuelto algo de energía. Sus ojos ya no estaban vacíos, sino como un lago profundo que llevaba mucho tiempo en calma. Aún no se podía ver el fondo, pero al menos la superficie ya no estaba muerta. Buenos días, dijo suavemente. Era la primera vez que me saludaba por iniciativa propia. Buenos días, asentí, entrando a la cocina para sacar leche y huevos del refrigerador. Yo, dijo, acercándose y quedándose en la puerta de la cocina. Dudando, ¿puedo usar tu ordenador? Claro, la contraseña es tu fecha de nacimiento, respondí sin girarme. Sentí como su cuerpo se tensaba ligeramente. No miré atrás. Seguí batiendo los huevos. Había puesto esa contraseña cuando me mudé, casi sin pensar. Ni siquiera sabía por qué usé su cumpleaños. Quizá, en el fondo, ese apartamento también estaba ligado a aquella transacción que había durado 8 años. Cuando llevé los huevos y la leche caliente a la mesa, ella ya estaba sentada frente al ordenador, mirando algo. No la molesté. Comimos en silencio. Era la primera vez que compartíamos una mesa como compañeros normales. El ambiente ya no era tenso ni incómodo, sino una calma sutil, frágil. Estos años, de repente habló, sin apartar la vista de la pantalla. ¿Te ha ido bien? No. Más o menos, respondí. Mucho trabajo, pero buena recompensa, dijo. Vi tu proyecto de graduación. Sacaste el primer lugar de la facultad. Me sorprendió que lo supiera. ¿Tú también? Dije. Escuché que te aceptaron en la Universidad de Pensilvania. Al mencionar eso, su mirada se apagó, como una estrella extinguida. Sí, respondió suavemente, y no volvió a hablar, terminando la leche de un trago. Sabía que había tocado una herida. Voy a lavar los platos, dijo, levantándose. No hace falta, dije, deteniéndola. Mis dedos rozaron su piel sin querer. Su mano estaba fría y delgada. Casi podía sentir los huesos. Se apartó como si hubiera recibido una descarga. Jorge levantó la cabeza y me miró con seriedad. No puedo seguir viviendo aquí gratis. Necesito encontrar trabajo. Tu cuerpo aún no se ha recuperado, dije. Estoy bien, su tono era firme. He visto que hay trabajos que no requieren mucha formación, como camarera o cajera. ¿Puedo hacerlo? La miré. Esa expresión obstinada no había cambiado. Sabía que, para alguien como Lucía, trabajar de camarera sería más duro que cualquier otra cosa. Pero aún así, prefería eso antes que aceptar mi ayuda. Guardé silencio un momento. De acuerdo, dije, pero antes necesitas hacerte un nuevo documento de identidad y una cuenta bancaria. Empujé hacia ella la tarjeta con los 120,000. La contraseña sigue siendo tu cumpleaños. Miró la tarjeta, apretando los labios, sin tomarla. Esto no es caridad. La miré directamente a los ojos. Es lo que te corresponde. Es el retorno de la inversión que hiciste en mí. Usa esto para empezar de nuevo. Es la última parte de nuestra transacción. ¿Transacción?
Esa palabra era el entendimiento silencioso entre nosotros. Le daba a ella una razón para aceptar mi ayuda, y a mí una forma de cuidarla sin sentirme en deuda. Finalmente, extendió la mano y tomó la tarjeta. Sus dedos aún temblaban ligeramente. Capítulo 15. El fin de semana. La acompañé a la comisaría para volver a tramitar su documento de identidad. Cuando llegó el momento de la foto, se veía muy nerviosa. Probablemente hacía demasiado tiempo que no se enfrentaba a una cámara. Ni siquiera sabía cómo poner una expresión normal. Señorita, por favor, sonría un poco. Más natural, dijo el fotógrafo, algo impaciente. Ella intentó mover las comisuras de los labios, pero lo único que logró fue una sonrisa más fea que un llanto. Me acerqué. Le pedí disculpas al fotógrafo y luego me agaché frente a ella. Mírame, le dije. Levantó la vista y me miró, confundida. De pronto, le pregunté, ¿recuerdas el día del festival deportivo en primer año? Se quedó atónita por un instante. Estaba sentada en la tribuna principal, con el uniforme del consejo estudiantil y un sombrero blanco para el sol. Describí aquella escena que había guardado en mi memoria durante tanto tiempo. Ese día hacía mucho calor. Estabas hablando con la persona a tu lado, riendo muy feliz. Mi voz era tranquila, como si estuviera contando una historia que no tuviera nada que ver con ella, pero su mirada empezó a cambiar poco a poco. La confusión se desvaneció y fue reemplazada por un velo de humedad. Dije en voz baja, usa esa sonrisa, sonríe así otra vez. Sí. Me miró. Durante mucho tiempo. Luego cerró los ojos y respiró hondo. Cuando los abrió de nuevo, miró hacia la cámara y, lentamente, dejó aparecer una leve sonrisa. En esa sonrisa había tristeza, alivio y también un rastro de orgullo que ni siquiera ella misma había notado. Algo que pertenecía a Lucía. Con un clic, la imagen quedó capturada. Después de terminar con el documento, fuimos al banco. El proceso fue mucho más complicado de lo que había imaginado. Cuando la empleada introdujo su nombre en el sistema, en la pantalla apareció de inmediato un cuadro de advertencia rojo brillante. Deudora en lista de incumplimiento judicial. La expresión de la empleada cambió al instante, y la forma en que nos miró adquirió un matiz de cautela y desprecio. Lo siento, señora, su tono se volvió completamente formal. Según las normas, no podemos tramitarle una nueva tarjeta de ahorro. Todas las cuentas bancarias a su nombre han sido congeladas. El rostro de Lucía se volvió pálido al instante. Se quedó allí de pie, como una criminal sentenciada en público, soportando las miradas extrañas y sutiles de quienes estaban alrededor. Podía sentir cómo su cuerpo temblaba. Me adelanté y me puse delante de ella, bloqueando esas miradas hostiles. Gracias. Ya lo sabemos. La tomé de la mano y la saqué del banco. El sol afuera era deslumbrante, pero ella no sentía ni el más mínimo calor. Es inútil. Jorge se apoyó contra la pared, con una desesperación infinita en la voz. Estoy en la lista negra. Ni siquiera tengo derecho a tener una tarjeta bancaria. No puedo encontrar trabajo. Ninguna empresa contratará a alguien que ni siquiera puede tener una cuenta para recibir su salario. En esta sociedad, ya no hay lugar para mí. Se abrazó las rodillas y se agachó lentamente, enterrando el rostro en sus brazos. La esperanza que había logrado construir con tanto esfuerzo en los últimos días fue destrozada por la cruel realidad. Miré su espalda desesperada y sentí como si agujas me atravesaran el corazón, pero sabía que, en ese momento, cualquier palabra de consuelo sería inútil. Saqué el teléfono y marqué el número de un senior de la universidad. Ahora es socio en un bufete de abogados muy reconocido. Hola, senior. Soy yo, Jorge, dije. Quería consultarte algo legal. Sobre las personas en lista de incumplimiento, ¿qué procedimientos hay que seguir para ser eliminadas de esa lista? Mi voz era lo suficientemente alta como para que Lucía, agachada en el suelo, pudiera oírlo con claridad. Sus hombros dejaron de temblar. Levantó la cabeza lentamente y me miró con incredulidad. No la miré. Me concentré en escuchar la explicación al otro lado del teléfono, asintiendo de vez en cuando y haciendo preguntas. Entiendo, la deuda principal proviene de una responsabilidad de garantía solidaria tras la quiebra de una empresa. Sí, la persona implicada no ha ocultado ni transferido bienes, de acuerdo. Ya lo entiendo. O sea, que mientras se llegue a un acuerdo con los principales acreedores y se cumpla parte del pago, se puede solicitar al tribunal la eliminación de la lista, ¿correcto? Perfecto. Gracias. Señor, te invito a comer otro día. Colgué y me agaché frente a ella, mirándola a los ojos. Ya lo escuchaste, le dije. No es tan grave como imaginas. No es un callejón sin salida. Solo es un procedimiento un poco complicado.
Te ayudaré a encontrar a los mejores abogados. Contactaremos a cada acreedor. Negociaremos con ellos y elaboraremos un plan de pago. El dinero que debes, lo pagaremos juntos. La miré a los ojos y se lo dije con un tono que no admitía dudas. No estás sola. Las lágrimas volvieron a brotar con fuerza, pero esta vez, en esas lágrimas, ya no había solo desesperación. Capítulo 16. Contratar abogados. Organizar las deudas. Contactar a los acreedores. Una serie de procedimientos legales complejos y tediosos se puso oficialmente en marcha. Utilicé todas las conexiones y recursos que había acumulado en estos años. Mi senior de derecho me recomendó un equipo especializado en disputas de deudas, profesionales y eficientes. Lucía contó a los abogados todo lo que sabía. El desastre dejado por la empresa de su padre era incluso más complicado de lo que había imaginado. Involucraba a varios bancos y a decenas de acreedores privados. Y el monto total era astronómico. Pero, como dijo el abogado, mientras la persona siga ahí y tenga la voluntad de resolver el problema, siempre hay una solución. Comenzaron a intentar contactar con los principales bancos acreedores para discutir la posibilidad de una reestructuración de la deuda y un acuerdo. Era un proceso largo, imposible de resolver de la noche a la mañana, pero al menos, habíamos dado el primer paso, sabiendo que profesionales estaban encargándose de ese desastre. La pesada piedra en el corazón de Lucía pareció aligerarse un poco. Su estado anímico mejoró de manera visible. Ya no se encerraba todo el día en su habitación. Cuando volvía del trabajo, a veces la veía sentada en el sofá, usando la tablet para ver cursos abiertos en línea, economía, gestión, diseño. Todos eran campos que antes conocía y dominaba. Era como una esponja que había estado seca demasiado tiempo, absorbiendo el agua con avidez, intentando recuperar el tiempo perdido. Una noche, mientras yo trabajaba en el estudio, ella entró con un vaso de leche caliente. ¿Sigues ocupado?, preguntó, dejando la leche a mi lado. Sí, un proyecto está en una fase clave, respondí, tecleando sin levantar la vista. No se fue, en cambio, se quedó frente a mi estantería, observando lo que había en ella. De pronto dijo, tu lugar está demasiado vacío. Me detuve y la miré. Aparte de libros profesionales, solo hay adornos aburridos, señaló el globo terráqueo de latón en la estantería. Y eso, es demasiado anticuado. Su tono llevaba una seguridad crítica que no admitía dudas. Era un tono que conocía muy bien, el de la princesa Lucía. No pude evitar querer reír. Ah, sí, me recosté en la silla, mirándola con interés. Entonces, según tu experta opinión, ¿cómo debería organizarse? Al menos debería tener algo de sentido artístico, dijo, acercándose y señalando la pared vacía detrás de mí. Aquí debería colgarse un cuadro, de tonos fríos, algo abstracto, que equilibre tantas líneas rectas en tu habitación y haga el espacio más suave. Mientras hablaba, hacía gestos en el aire con la mano. En sus ojos brillaba una luz segura y concentrada, la expresión que solo tenía cuando hablaba de algo que le apasionaba. En ese momento, ya no era esa persona caída que necesitaba ser salvada. Volvía a ser la Lucía radiante, exigente con la belleza. Suena a que sabes bastante, dije. Por supuesto, levantó la barbilla, con una sonrisa orgullosa. En la universidad hice una especialización secundaria en historia del arte. Mi padre, antes también coleccionaba muchas pinturas. Al mencionar a su padre, su sonrisa se atenuó un poco, pero la luz en sus ojos no se apagó. Entonces tú te encargas, dije. ¿Qué? Se quedó sorprendida. Te nombro oficialmente mi asesora artística del hogar, dije con total seriedad. Ayúdame a reorganizar esta casa. Tú decides el presupuesto. Me miró, como si no pudiera reaccionar. Tomé un bolígrafo y escribí una línea en una nota adhesiva. Luego se la pasé. Este es tu primer pago por adelantado. En la nota decía, honorarios de asesora artística, un plato de arroz con camarones. Miró esas palabras. Primero se quedó atónita y luego, como si recordara algo, no pudo evitar soltar una carcajada. Era la primera vez que reía en voz alta desde que había vuelto a esta casa. Clara, brillante, como el tintineo de unas campanillas. Un plato no es suficiente, levantó la cabeza, mirándome con los ojos curvados en una sonrisa, con un toque travieso. Mi gusto de entonces vale al menos un semestre entero de arroz con camarones. Trato hecho, dije sonriendo. Fuera de la ventana, las luces de la ciudad brillaban como una galaxia. Sabía que la verdadera Lucía, por fin, había regresado, y que nuestra historia, finalmente, había abierto una nueva página. Ya no era sobre deudas ni compensaciones, sino sobre compañía y renacimiento. Capítulo 17.
Lucía se tomó su trabajo como asesora artística del hogar como si fuera un contrato formal. Al día siguiente, ya estaba completamente metida en su trabajo. Mientras yo estaba en la oficina, ella dejó de ver los cursos en línea y se apoderó por completo del potente ordenador de mi estudio. Navegaba por sitios web de diseño de interiores, páginas personales de artistas y galerías en línea, como una auténtica curadora profesional. Incluso descargó software de diseño profesional y, usando el ratón y el teclado, empezó a crear poco a poco renders de mi apartamento. Era un campo que claramente nunca había tocado antes, pero aprendía con una rapidez asombrosa. Su sentido estético era innato, cultivado desde pequeña en un entorno privilegiado. Sabía que era bello y también cómo combinar distintos elementos para crear una armonía visual. Por la noche, cuando volvía a casa, sostenía la tablet y, como una subordinada presentando un informe a su jefe, me mostraba sus avances con expresión seria. La pared del salón es demasiado fría, decía. Sugiero pintarla en un gris cálido o colocar un revestimiento con textura. Así el espacio tendrá más profundidad. Tu sofá tiene líneas demasiado rectas. Es muy rígido. Hay que equilibrarlo con curvas. Podemos cambiar esa mesa de centro tan cuadrada por una redonda o de forma irregular. Y la iluminación, solo tienes una luz principal. Es muy monótona. Deberíamos añadir una lámpara de pie en una esquina y una de mesa junto al sofá. Las luces puntuales crearán mejor ambiente. Hablaba sin parar, con los ojos brillando de profesionalidad y confianza. Yo casi no intervenía, solo escuchaba en silencio. Al mirarla, parecía ver a la Lucía de años atrás, en las discusiones de grupo en clase, aquella que podía señalar con precisión quirúrgica los fallos de los proyectos en los que nosotros habíamos pasado noches enteras trabajando. En aquel entonces, lo único que sentía por ella era respeto y distancia. Ahora, solo pensaba que así se veía increíble. Asentí. Todo lo que dices tiene sentido. Entonces, ¿cuándo vamos de compras? Se quedó sorprendida, como si no esperara que aceptara su propuesta tan fácilmente. ¿Y el presupuesto?, preguntó con cautela. Lo decides tú, respondí. Tú eres la asesora. Se mordió el labio, bajó la cabeza y deslizó el dedo por la tablet durante un rato. Luego me mostró una cifra. Esa cantidad ni siquiera alcanzaba para comprar el abrigo que llevaba puesto. Es muy poco, fruncí el ceño. No lo es, replicó de inmediato. Con firmeza, no necesitamos marcas de lujo. Lo bello no es igual a lo caro. Conozco un mercado creativo que solo abre los fines de semana. Muchos diseñadores independientes y artistas venden allí sus obras. Podemos ir a ver. Seguro encontramos cosas interesantes. Sus ojos brillaban con entusiasmo. Era la primera vez que veía en su rostro una emoción parecida a la de alguien disfrutando ahorrar dinero o buscando gangas. Era completamente distinta a como era antes, y, aún así, encajaba perfectamente. El sábado, la llevé en coche a ese mercado creativo en las afueras de la ciudad. El mercado estaba dentro de una antigua fábrica abandonada, lleno de estilo industrial y ambiente artístico. Había rostros jóvenes por todas partes y puestos extraños y fascinantes. Lucía parecía un pez que volvía al agua. Me tomó de la mano y me llevó de un puesto a otro. Tenía opiniones propias sobre cada objeto. Mira este candelabro, dijo. Está hecho de cemento. El diseño es muy interesante. Y solo cuesta 30. Este tapiz está tejido a mano. Los colores son muy atrevidos. Seguro quedaría genial en la pared. Y este cuadro. Se detuvo frente a un puesto de arte abstracto, con los ojos brillando. El uso del color de este artista tiene un aire a matice, pero la pincelada es más libre. Disculpa, ¿cuánto cuesta? El vendedor, un estudiante joven de bellas artes, dio un precio bastante razonable. Lucía me miró. En sus ojos había una pregunta y un deseo intenso. Asentí. Ella pagó de inmediato y enrolló con cuidado el cuadro, que no era muy grande. Pasamos toda la tarde recorriendo el mercado. Compró muchas cosas, jarrones, candelabros, tapices, esculturas extrañas y ese cuadro. Ninguna era cara, pero juntas reflejaban su gusto único. Yo iba detrás de ella, cargando las cosas y pagando, como un asistente eficiente. La luz del sol entraba por las enormes ventanas de la vieja fábrica, proyectando sombras irregulares sobre su cuerpo. Sostenía el cuadro mientras regateaba con un vendedor por 10 unidades de dinero, sonriendo con los ojos curvados. Miré su perfil, y de repente sentí que todos mis esfuerzos y luchas de estos 8 años habían sido para este momento. ¿Para qué? Después de haber atravesado la tormenta del destino, aún pudiera sonreír así, una sonrisa nacida de lo más puro. Capítulo 18. De camino a casa. Abrazaba aquel montón de trofeos apoyada en el asiento del copiloto.
satisfecha como un gato que acaba de robar pescado. Jorge, dijo de repente. Gracias. ¿Gracias por qué? Pregunté. Gracias, por confiar en mi gusto. Sonreí, pero no dije nada. Al llegar a casa, empezó de inmediato, impaciente, con su proyecto de transformación. Se subió a una silla y colgó el cuadro abstracto en la pared del estudio. Los tonos fríos de la pintura neutralizaron al instante la monotonía del espacio. Colocó el candelabro de cemento que había comprado por 30 en mi mesita de noche. Extendió el tapiz tejido a mano sobre el frío suelo de madera. Cada rincón de la casa empezó a llevar su huella. Por la noche, entré en el estudio y me quedé mirando el cuadro en la pared durante mucho tiempo, en silencio. Este lugar frío en el que había vivido solo durante tanto tiempo, por fin empezaba a tener algo de la calidez de un hogar. El progreso del equipo de abogados fue más rápido de lo que habíamos previsto. Tras varias rondas de difíciles negociaciones, lograron alcanzar una intención preliminar de acuerdo con el mayor acreedor, un banco estatal. El banco aceptó que, siempre que Lucía pudiera pagar el 20% del capital dentro del plazo establecido, solicitarían al tribunal retirarla temporalmente de la lista de morosos judiciales, restaurando sus derechos civiles básicos, como abrir una cuenta bancaria o usar el transporte público. Sin duda, era un gran avance, pero ese 20% seguía siendo una cifra astronómica capaz de aplastar a cualquier persona común. El abogado colocó un grueso montón de documentos sobre la mesa de centro frente a nosotros y dijo con expresión seria: Señor Wang, señorita Liu, estas son las mejores condiciones que hemos podido conseguir por ahora. El banco nos da 3 meses para reunir esta suma. Si no se cumple el plazo, todos los esfuerzos anteriores serán en vano. Lucía miró el acuerdo y su rostro volvió a palidecer. La pequeña esperanza que acababa de encenderse volvió a tambalearse bajo el peso de la realidad. Después de despedir al abogado, el apartamento cayó en un silencio mortal. Yo puedo, empezó a decir con voz seca, puedo vender esas pinturas y las piezas de colección. Mi padre tenía algunas cosas escondidas en el extranjero, si logro encontrarlas. No es suficiente, la interrumpí, con voz tranquila pero firme. Aunque vendas todo, sería como echar un vaso de agua a un incendio. Sus hombros se hundieron. La poca fuerza que acababa de reunir se disipó al instante. La miré, viendo su desesperación, y fui al estudio a traer mi portátil. Lo abrí y lo empujé hacia ella. En la pantalla había una plataforma de trading de acciones y un informe detallado de mis activos personales, acciones, fondos, productos financieros, inversiones ángel en varias startups. Durante estos años, además de trabajar sin descanso, había invertido todo mi tiempo libre en el mercado de capitales. Igual que cuando planifiqué aquellos 90.000 en la universidad. Había gestionado cada centavo con una obsesión meticulosa. Ya no era aquel ingeniero que solo sabía programar. La riqueza que había acumulado estos años superaba con creces lo que ella podía imaginar. Lucía miró los números y proyectos en la pantalla, completamente atónita. Esto, dijo con voz temblorosa, es suficiente para cubrir el primer pago del acuerdo. Y aún sobra, respondí. Cerré el portátil y la miré a los ojos. Ya te lo dije, tu deuda la pagamos juntos. No eran palabras vacías, pero es tu dinero. Jorge, se levantó alterada. No puedo usar tu dinero. Ya arruiné mi vida. No puedo arrastrarte conmigo también. Esto no es una carga. Lucía, me puse de pie frente a ella, mirándola directamente. También es un trato. ¿Lo olvidaste? Yo invierto en tu empresa. Te ayudo a resolver tus deudas y a superar esta crisis. Cuando tu empresa vuelva a la normalidad, exijo el 51% de las acciones. ¿Es justo? No. Se quedó paralizada. Inversión, empresa, acciones. Me miró fijamente, observando mi expresión seria, completamente incapaz de tomarlo como una broma. Capítulo 19. De pronto, lo entendió. Él, otra vez, estaba usando esa forma para proteger el poco orgullo que le quedaba. Siempre era así. Envolvía la bondad más cálida y suave con la lógica más fría y comercial. Pero yo, ya no tengo nada. Su voz temblaba. No tengo empresa. No tengo nada. ¿La tendrás? La miré, con una seguridad que sonaba como si estuviera afirmando un hecho inevitable. Puedes registrar una nueva empresa. Llámala Lucía Diseño. O como prefieras. Tú serás la fundadora y la única artista. Yo seré tu primer inversor. Las lágrimas volvieron a deslizarse sin previo aviso. Esta vez no lloró en voz alta, solo me miró fijamente. Después de un largo rato, asintió con fuerza. Está bien, una sola palabra, pesada como 1000 montañas. Desde ese día, la atmósfera del apartamento cambió sutilmente.
Ya no éramos solo arrendador y asesora artística. Nos convertimos en socios de emprendimiento. Ella dejó de hundirse en los fracasos del pasado y empezó a trabajar en el plan de negocio de nuestra nueva empresa. Estudiaba el mercado, analizaba a la competencia e incluso comenzó a contactar con algunos amigos del mundo del arte que había conocido antes. Esa aura de élite empresarial que le pertenecía estaba regresando poco a poco, y yo me encargaba de los problemas más complicados, finanzas y asuntos legales. Vendí la mayoría de mis acciones y reuní el capital para invertirlo en nuestro proyecto común. Nuestras vidas adquirieron una extraña sincronía, como si compartiéramos un mismo objetivo. Una noche, volví muy tarde a casa después de hacer horas extra. Al abrir la puerta, no me recibió la oscuridad, sino una cálida luz y el intenso aroma de comida casera. Me quedé inmóvil. Lucía llevaba un delantal de dibujos animados, no sé de dónde lo había sacado, y salía de la cocina con un plato en las manos. Era tomate con huevo revuelto, un plato de lo más cotidiano. ¿Qué es esto?, pregunté. He visto que estos días has estado tan ocupado que ni comes bien, dijo, dejando el plato en la mesa, quitándose el delantal con algo de timidez. Solo hice algo sencillo, no sé si te gustará. En la mesa había 2 platos y una sopa, además del tomate con huevo. Había brócoli salteado y una sopa de costillas. Miré la comida, y luego la miré a ella. Algo dentro de mí se volvió completamente blando. Me senté, tomé los palillos y probé el tomate con huevo. El sabor era sorprendentemente bueno. Está delicioso, dije. Ella soltó un suspiro de alivio y mostró una leve sonrisa. Cuando estudiaba en el extranjero, aprendí a cocinar sola, dijo en voz baja, sentándose frente a mí. En ese tiempo, echaba mucho de menos mi casa. Era la primera vez que hablaba por iniciativa propia sobre su vida en el extranjero. Mientras comía, la escuchaba en silencio. Contó muchas cosas, fragmentadas, como entró por primera vez a un supermercado en un país desconocido, cómo cocinó sola por primera vez, cómo lloró en secreto por la nostalgia. Lo narraba con calma, como si hablara de otra persona. Pero yo podía imaginarlo, una princesa que nunca había tenido que hacer nada por sí misma, enfrentándose sola a la torpeza y la soledad de la vida. Esa comida fue inusualmente silenciosa y, al mismo tiempo, profundamente cálida. Después de cenar, insistió en lavar los platos. No discutí con ella, solo me apoyé en la puerta de la cocina, observando su espalda mientras trabajaba con las mangas arremangadas frente al fregadero. Bajo la luz, su perfil era suave y hermoso. De repente sentí que, las deudas, el emprendimiento, nada de eso importaba ya. Solo quería que días como este duraran un poco más, y luego, un poco más. Capítulo 20. La vida era como una máquina precisa que, gracias a nuestros esfuerzos conjuntos, empezó a funcionar de manera ordenada. Durante el día, yo me encargaba de los proyectos de la empresa y de nuestra crisis de deudas. Por la noche, al volver a casa, siempre me esperaba una luz encendida y una mesa con comida caliente. Lucía, por su parte, se dedicó por completo a su nuevo proyecto. Registró la empresa, creó su página web personal e incluso empezó a publicar en algunas plataformas de arte sus ideas sobre estética del hogar y algunos diseños. Su talento era innegable, y pronto atrajo a un pequeño grupo de seguidores. Aunque aún no había recibido encargos comerciales reales, cada día estaba ocupada y satisfecha. Nuestra relación también entró en una etapa muy cómoda. Éramos compañeros de piso, socios que luchaban juntos, y a veces, en momentos de distracción, parecía que éramos una pareja casada desde hacía años. Un fin de semana, la nevera de casa se quedó vacía. Vamos al supermercado, dijo Lucía, agitando una lista frente a mí. Asentí y tomé las llaves del coche. Era la primera vez que íbamos juntos al supermercado como una pareja normal. Había mucha gente, lleno de vida cotidiana. Lucía empujaba el carrito, comparando cuidadosamente los productos en los estantes. Elegía otra marca de yogur por ahorrar unas monedas, pero también compraba una bolsa de pasta italiana poco práctica solo porque el envase era bonito. Yo caminaba detrás de ella, observando cómo a veces era meticulosa y ahorrativa, y otras veces espontánea como una niña. Me parecía increíblemente viva. Justo cuando hacíamos fila para pagar, una voz dudosa vino desde un lado. ¿Eres Jorge? Me giré y vi a una mujer elegante, mirándome con sorpresa. Me tomó un momento reconocerla en algún rincón de mi memoria. Era una compañera de la universidad, Alicia, que había compartido dormitorio con Lucía. Hola, asentí con cortesía. La mirada de Alicia pasó por encima de mí y se posó en Lucía. Cuando vio su rostro claramente,
La sorpresa se transformó en un shock absoluto, mezclado con una mal disimulada burla y curiosidad morbosa. Lucía, alzando la voz, atrajo la atención de la gente alrededor. Dios mío, ¿de verdad eres tú? Pensé que me había equivocado. ¿Cómo es que tú? No terminó la frase, pero su mirada de arriba a abajo, llena de desprecio, lo decía todo. Lucía llevaba una simple camiseta blanca y unos vaqueros, sin maquillaje, aunque su aspecto había mejorado mucho desde que la encontré. Comparada con Alicia, perfectamente maquillada y rodeada de marcas de lujo, seguía viéndose extremadamente apagada. El cuerpo de Lucía se tensó y su rostro perdió todo color. Instintivamente quiso esconderse, desaparecer. Di un paso adelante y me coloqué frente a ella, bloqueando discretamente la mirada incómoda de Alicia. Tenemos cosas que hacer. Nos vamos, dije con frialdad. Tomé el carrito de las manos de Lucía y me dispuse a irme. No te vayas tan rápido. Alicia insistió, siguiéndonos, con su curiosidad completamente encendida. Somos viejos compañeros. Hablemos un poco. Lucía, escuché de Makoto que tu familia, y ahora tú, ¿estás con Jorge? Su tono estaba lleno de insinuaciones y malicia, como si dijera, mira, la princesa que estaba en lo más alto, ahora depende de un chico pobre al que antes despreciaba. Me detuve, me giré y la miré con frialdad. Alicia, dije palabra por palabra. Cuida tu forma de hablar. Lucía ahora es mi socia, y también es mi familia. Familia. Dije esa palabra con firmeza, como si pesara. Alicia se quedó paralizada ante mi mirada helada. Abrió la boca, pero no se atrevió a decir nada más. La ignoré y tomé la mano de Lucía, saliendo del supermercado bajo las miradas extrañas de los demás. La mano de Lucía estaba helada, y no dejaba de temblar. Capítulo 21. De vuelta en el coche. No dijo una palabra, solo giró la cabeza hacia la ventana, con los hombros temblando levemente. No arranqué el coche, tampoco hablé. Sabía que aquel encuentro incómodo había vuelto a abrir una herida en la frágil barrera emocional que tanto le había costado construir. Le recordaba cruelmente que, ante los ojos del mundo, seguía siendo esa persona que cayó desde lo más alto, un fracaso del que burlarse. Pasó mucho tiempo antes de que girara la cabeza y me mirara, con los ojos enrojecidos. Jorge, su voz estaba cargada de un fuerte tono nasal. Lo de antes, gracias. Ya lo dije, eres mi familia. La miré. No voy a dejar que nadie te haga daño. Mi voz era tranquila, pero llevaba una firmeza imposible de quebrar. Me miró, y las lágrimas empezaron a caer como perlas rotas. ¿Por qué eres tan bueno conmigo?, preguntó entre sollozos, repitiendo la misma pregunta que ya había hecho tantas veces. Miré su rostro empapado en lágrimas, y sentí que algo dentro de mí era golpeado con fuerza. 8 años, desde aquel juego de verdad o reto, siempre había habido entre nosotros una fina barrera, una capa llamada transacción y deuda. La había protegido con cuidado, porque sabía que así la protegía a ella y también a mí mismo. Pero en ese momento, en el supermercado, cuando dije la palabra familia sin pensarlo, supe que esa barrera ya había sido atravesada por mis propias manos. Ya no quería seguir usando la lógica fría como excusa. Extendí la mano y limpié suavemente sus lágrimas con la yema de mis dedos. Luego me incliné, despacio, acercándome a ella, en ese espacio reducido del coche, que solo nos pertenecía a nosotros dos. Besé sus labios, su cuerpo se tensó de repente, y sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Sus labios estaban fríos, con el sabor salado de las lágrimas, pero eran suaves. El beso fue ligero, tierno, sin ningún rastro de deseo, solo una declaración solemne que había llegado con 8 años de retraso. Levanté la cabeza, apoyando mi frente contra la suya, y miré sus ojos llenos de desconcierto, porque desde hace 8 años, desde que recibí esos 90,000, la miré fijamente y dije con claridad, palabra por palabra, ya no eras solo mi acreedora, eras la luz que admiré durante 4 años enteros, y también el único objetivo por el que luché durante esos 4 años. Capítulo 22. Lucía, extra. Aquel beso fue como una piedra lanzada a la superficie de un lago en calma, creando ondas que se expandían una tras otra en el caótico lago de mi corazón, incapaces de disiparse. Podía sentir con claridad la temperatura de sus labios, y ese aroma limpio, amaderado, que siempre transmitía calma. Cuando se apartó, yo seguía en la misma postura rígida, con la mente completamente en blanco. ¿Qué acababa de decir? Dijo que yo era la luz que había admirado durante 4 años. Dijo que yo era el único objetivo por el que había luchado durante 4 años. Esas palabras eran como una serie de bombas suaves que explotaban en mis oídos.
destrozando por completo la barrera emocional que había reconstruido con tanto esfuerzo tras haber sido desgarrada por la realidad. Pero esta vez, lo que quedó al descubierto no fue una herida sangrante, sino una pequeña chispa enterrada bajo los escombros, algo que yo misma había olvidado hacía mucho tiempo. Tenía la garganta seca, incapaz de emitir sonido. Las lágrimas aún colgaban de mis pestañas. Patética y ridícula, dije. Tú, me tienes lástima, ¿verdad? Era la única explicación que podía encontrar. Porque había visto mi humillación, porque me había defendido delante de los demás, así que ahora usaba este método para darme un consuelo barato. ¿Lástima? Jorge me miró. En sus ojos no había ni rastro de compasión, solo algo profundo que no podía comprender. Lucía, ¿has olvidado quién de los dos era el más digno de lástima hace 8 años? Me quedé atónita. Entré en SKTV con una chaqueta vieja, gastada de tanto lavarla. El aire allí olía a dinero. Ni siquiera podía permitirme pagar mi parte de una cena compartida. A tus ojos, probablemente ni siquiera era digno de ser un chiste. Su voz era tranquila, como si hablara de otra persona. ¿En ese momento, me tuviste lástima?, preguntó. Negué con la cabeza casi por instinto. No, lo admito, en aquel entonces yo estaba en lo alto, ignorante del sufrimiento real. Veía a Jorge como a alguien de otra dimensión. Sentía curiosidad, confusión, pero nunca compasión. No era una emoción que perteneciera al mismo plano. No lo hiciste, dijo, solo, de una manera torpe que ni tú misma entendías. Me diste una oportunidad. Con esos 90,000. Me construiste un puente, me diste la posibilidad de salir de ese lodazal oscuro y ver lo que había al otro lado. Desde ese día, tú estabas al otro lado del puente. Yo corría desesperadamente sobre él cada día, sin atreverme a detenerme. Levantaba la vista y podía verte. Tú eras mi dirección. Nunca pensé que algún día podría llegar realmente a tu lado. Solo quería que, cuando alcanzara el final, al menos tuviera el derecho de estar frente a ti, mirarte de igual a igual y devolverte lo que te debía con dignidad. Me tomó 8 años llegar al final. Extendió la mano y volvió a limpiar suavemente las lágrimas de mi rostro. Su mirada era intensa y sincera. Pero cuando llegué, descubrí que ya no estabas al otro lado del puente. Habías caído en un lodazal más profundo que el mío de entonces. Así que esta vez, su voz se volvió extraordinariamente suave. Me toca a mí construirte un puente. Mis lágrimas se desbordaron por completo. Así que era eso. Ese juego que yo había olvidado hacía mucho. Ese dinero al que nunca le di importancia, había dejado en su corazón una marca tan profunda. Aquella piedra que lancé sin pensar, realmente había cambiado el curso del río de la vida de alguien. Y ahora, ese mismo río regresaba, intentando salvarme a mí, que me había secado por dentro. Ya no podía decir nada más, solo podía dejar que, en mi mundo caótico, él arrojara una luz llamada Jorge. No sé cómo volvimos a casa, solo recuerdo que, cuando arrancó el coche, tomó de forma natural mi mano fría, apoyada sobre mis rodillas. Su mano era grande, cálida, llena de fuerza. Durante todo el camino no dijo nada. Simplemente me sostuvo con una firmeza que no admitía rechazo. Al llegar al apartamento, guardó las compras en el frigorífico y, como de costumbre, entró en la cocina para preparar la cena. Me quedé en el salón, observando su espalda mientras trabajaba en la cocina, alta, estable, tranquilizadora. Ese estudiante pobre y callado al que una vez dejé atrás, sin darme cuenta, se había convertido en un árbol gigantesco capaz de protegerme del viento y la lluvia. Salió con 2 cuencos de fideos humeantes y los colocó sobre la mesa. Come. Me senté, tomé los palillos, pero no empecé. Jorge, lo miré, reuniendo el mayor valor de toda mi vida. Entonces nosotros ahora, ¿qué somos? Levantó la vista y miró mi rostro lleno de tensión e inquietud, y de pronto sonrió. Esa sonrisa, como el sol de invierno, derritió al instante el último rastro de hielo en mi corazón. No respondió. En cambio, extendió la mano y, con la yema de los dedos, apartó suavemente un mechón de cabello que caía sobre mi mejilla, colocándolo detrás de mi oreja. El gesto era tierno y lleno de una intimidad imposible de ocultar. En ese instante, lo entendí todo. Capítulo 23. Al día siguiente, era lunes. Jorge, como de costumbre, se fue temprano a la empresa, pero yo sabía que algo ya no era igual. Por primera vez, después de que él se fuera de casa, sentí un vacío extraño. Me acerqué a la puerta de su habitación. No estaba cerrada. Dentro, todo era como siempre, minimalista, frío, perfectamente ordenado, igual que su personalidad, rigurosa y contenida.
Sobre la cama estaba el pijama que acababa de quitarse, aún con su temperatura y su aroma. Sin saber por qué, entré. Lo tomé entre mis brazos. Enterré el rostro en la tela y respiré profundamente. Todo era su olor. Al darme cuenta de ello, mi rostro se encendió al instante, como una ladrona. Devolví la prenda a su lugar a toda prisa y salí de su habitación. Pero en mi pecho, algo latía descontrolado. ¿Así se sentía gustar de alguien? Dulce, caótico y completamente desconcertante. Pasé toda la mañana en ese estado, incapaz de concentrarme en nada, hasta que una llamada del abogado me devolvió a la realidad. Señorita Liu, el banco ya ha confirmado el acuerdo. Necesitamos que nos proporcione algunos documentos sobre los activos tempranos de la empresa de su padre, especialmente los activos en el extranjero. Son clave para la próxima ronda de negociación. ¿Recuerda dónde podrían estar? Intenté recordar. Mi padre tenía una caja fuerte muy secreta. No está en la empresa ni en casa. Está en la antigua casa de las afueras. Esa casa era donde crecí. Después nos mudamos al centro, y quedó vacía, con solo el mayordomo volviendo ocasionalmente para limpiarla. Tras el incidente, como todas nuestras propiedades, fue sellada por el tribunal. Entendido, dijo el abogado. Solicitaré al tribunal permiso para entrar una vez con el pretexto de buscar pruebas clave. Tendrá que prepararse. Probablemente necesitemos que usted esté presente para identificarlo. Colgué, y mi corazón se hundió. Volver. Tendría que regresar a ese lugar que contenía toda mi infancia feliz, y que ahora se había convertido en ruinas. Tenía miedo. Se lo conté a Jorge. Hubo un breve silencio al otro lado del teléfono, y luego dijo: pediré permiso en el trabajo. Iré contigo. No hace falta. Estás muy ocupado. He dicho que voy contigo. Su tono no admitía discusión. 2 días después, estábamos frente a la reja de hierro de aquella casa, junto con el abogado. El sello judicial ya había sido retirado. 2 funcionarios del tribunal vigilaban, impasibles. Miré la puerta de hierro forjado, el jardín con plantas crecidas sin control, y mis ojos se enrojecieron al instante. Recordé que aquel columpio lo había construido mi padre para mi 5º cumpleaños. Ese césped fue donde celebré mi fiesta de mayoría de edad a los 18. Cada rincón estaba lleno de recuerdos y de la antigua gloria de nuestra familia. Y ahora, todo había cambiado. Sentí las piernas pesadas como si estuvieran llenas de plomo, incapaz de dar un paso. Una mano cálida tomó la mía. Era Jorge. No dijo nada, solo apretó suavemente mi mano y me guió, paso a paso, hacia ese lugar que me resultaba a la vez familiar y extraño. Dentro de la casa había una fina capa de polvo. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, como silenciosos fantasmas. El aire tenía un olor rancio. Siguiendo mi memoria, los llevé al 2º piso, a una habitación dentro del estudio de mi padre. Era una sala de colecciones, donde antes colgaban pinturas valiosas. Ahora solo quedaban las marcas vacías en la pared. Me acerqué a una pared y, siguiendo el orden que recordaba, introduje una contraseña en una fila de mecanismos disfrazados de libros. La pared se movió lentamente, revelando una enorme caja fuerte empotrada. El abogado y los funcionarios mostraron sorpresa. Giré el dial y abrí la pesada puerta. Dentro no había oro ni joyas como había imaginado, sino filas ordenadas de documentos y varias cajas de terciopelo. Abrí una de ellas. Dentro reposaba un collar de zafiros, la joya favorita de mi madre. En otra había un reloj de hombre, el primer regalo que le hice a mi padre. Resultaba que, para él, lo más valioso nunca fueron aquellas piezas millonarias, sino estos objetos cargados de emociones familiares. Las lágrimas comenzaron a caer, una tras otra, sobre las cajas de terciopelo. Jorge se acercó y me abrazó suavemente por detrás. No dijo nada, solo apoyó su barbilla sobre mi cabeza y me consoló con su calor. En silencio, en ese momento, en esa habitación fría llena de recuerdos dolorosos, por primera vez, sentí una paz que nunca había conocido. Sabía que no estaba sola. Mi pasado estaba hecho pedazos, pero mi futuro, gracias a él, estaba empezando a reconstruirse, poco a poco. Capítulo 24. Encontramos documentos cruciales en la caja fuerte de la antigua casa. Dentro no solo había certificados de participación en empresas en el extranjero de mi padre, sino también varios acuerdos de fideicomiso extremadamente discretos que había firmado años atrás. Cuando el equipo de abogados vio esos documentos, sus ojos se iluminaron. Señorita Liu, esto es un descubrimiento enorme, dijo con entusiasmo. Con esto, tenemos muchas más cartas para negociar con el banco. Esto demuestra que su padre no transfirió activos de forma maliciosa.
sino que estableció una separación patrimonial legal para la familia antes de que la empresa tuviera problemas. Legalmente, esto nos da una gran ventaja. Era, sin duda, el primer rayo de luz al final del túnel, aunque aún estábamos lejos de resolver todo. Al menos, ya podíamos ver esperanza. Al salir de la casa, miré hacia atrás una vez más, bajo la luz del atardecer. La mansión parecía desolada, pero la tristeza en mi corazón se había aliviado un poco. Quizás, la mejor forma de despedirse del pasado no es olvidarlo, sino tener el valor de llevarse lo más importante y seguir adelante. Y ahora, a mi lado, ya había alguien con quien avanzar. De camino a casa, me apoyé en el hombro de Jorge, en silencio. Él tampoco dijo nada, solo puso la música en el coche, El castillo en el cielo, mi favorita. La melodía suave era como una mano cálida que alisaba las arrugas de mi corazón. Desde ese día, la vida pareció acelerar. El equipo de abogados inició una nueva ronda de negociaciones con el banco, utilizando las nuevas pruebas. Y yo, finalmente recibí la primera oportunidad para mi nuevo negocio. Una semana después, recibí una llamada de un número desconocido. Era el gerente de un hotel boutique. Dijo que había visto mis artículos y diseños sobre estética de espacios en Internet, y que apreciaba mucho mi enfoque. Quería invitarme a diseñar la decoración interior de una nueva sala VIP del hotel. Cuando colgué, salté de emoción. Era mi primer cliente real. Corrí al estudio y abracé a Jorge, que estaba revisando documentos. He conseguido un proyecto. Jorge, he conseguido un proyecto. Lo empujé con tanta fuerza que casi perdió el equilibrio, pero enseguida reaccionó y sonrió sinceramente. Me sostuvo por los hombros, mirando mi rostro enrojecido por la emoción, con orgullo y admiración en los ojos. Sabía que lo lograrías. En ese momento, su reconocimiento me llenó más que cualquier éxito comercial. Volqué toda mi pasión en ese proyecto. Pasé varias noches sin dormir, revisando montones de materiales, dibujando decenas de bocetos. Jorge no intervino en ninguna de mis decisiones, pero cuando me quedaba despierta hasta tarde, me llevaba en silencio un vaso de leche caliente. Cuando me sentía bloqueada y frustrada, me sacaba a dar un paseo y me contaba historias interesantes de su trabajo para distraerme. Era como el mejor respaldo posible, siempre dándome el apoyo más firme cuando lo necesitaba. Medio mes después, llevé una propuesta detallada, prácticamente perfecta, a la reunión con el gerente del hotel. Le encantó mi diseño y firmó el contrato en el acto. El pago anticipado se transfirió rápidamente a la cuenta empresarial de Lucía Diseño. Cuando recibí el mensaje del banco y vi el primer ingreso en la cuenta, casi se me salen las lágrimas, aunque esa cantidad, comparada con la deuda de mi familia, era solo una gota en el océano. Para mí, significaba todo. Demostraba que yo, Lucía, no era una carga que solo podía depender de otros. Podía volver a levantarme con mis propias manos, con mi propio talento, con el teléfono en la mano. Salí corriendo del apartamento hasta llegar al edificio de la empresa de Jorge. Lo llamé. Baja ahora mismo, ya, inmediatamente. Minutos después, salió apresurado del edificio. ¿Qué pasó? ¿Ocurrió algo? No dije nada. Me puse de puntillas y, bajo la mirada de los transeúntes, le di un beso sonoro en los labios. Luego le mostré la pantalla del teléfono, como una niña enseñando su boletín de notas. Jorge, mira, he ganado dinero. Miró la cifra en la pantalla, luego mi rostro radiante y tras un instante de sorpresa, soltó una carcajada. Esa risa estaba llena de alegría y ternura. Bien, dijo sonriendo, revolviéndome el cabello. Entonces, mi asesora Liu, ¿qué quieres cenar hoy? Yo invito. No hace falta. Levanté la barbilla con orgullo. Hoy invito yo. Volvamos a casa. Te haré un arroz con camarones versión de lujo. De 25. Él sonrió, tomó mi mano y dijo, bien, vamos a casa. Bajo el atardecer, nuestras sombras se alargaban. Sabía que ese futuro nuevo, lleno de esperanza, que nos pertenecía a los dos, ya había comenzado.